Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 43. Capítulo 318. Minami no pudo evitar mirar a Chisato nuevamente. Nunca había esperado que ella contactara a Matsusaka Satō antes de que él tuviera la oportunidad. Incluso con fragmentos de memoria de la simulación del sueño, habría sido extremadamente difícil localizar a Satō. Todavía. Chisato había hecho eso. El nivel de iniciativa que demostró fue sorprendente. Minami miró fijamente a Chisato, quien tímidamente miró hacia otro lado, profundamente impresionada. Tal vez al darse cuenta de que ya no podía esconderse, Chisato simplemente tosió levemente y murmuró. ¿Cuál es el problema, de todos modos? Somos hermanas. Encontrarnos con Satō-chan un poco antes no es problema, ¿verdad? Ella fue bastante atrevida al respecto. Sonriéndole juguetonamente a Minami, sin ningún rastro de culpa. Pero honestamente, no estaba equivocada. Si se hubieran conocido antes o después, habrían acabado encontrándose. Por lo tanto, una reunión temprana todavía era perfectamente razonable. Minami negó con la cabeza. Decidí no preocuparme por ello. En lugar de eso, le preguntó a Satō, con curiosidad, el motivo de su visita. En realidad, es porque. Matsusaka Satō no ocultó eso. Después de pensar por un momento, le explicó a Minami. Gracias a la reciente simulación. Satō había previsto un futuro en el que podría enfrentar dificultades financieras. Queriendo aligerar la carga de trabajo de Matsusaka Sayuri, quien ya trabajaba a tiempo parcial en un izakaya, Satō decidió buscar un trabajo por su cuenta. Porque aún no estaba en la universidad y no tenía las habilidades de escritura que poseía su versión idealizada. Necesitaba encontrar un trabajo manual sencillo. Pensando cuidadosamente, recordó a Chisato y Takina, su sueño y cómo trabajaban en un café llamado Licorreco. Si pudiera encontrarlos, tal vez podría conseguir un buen trabajo. Siguiendo esta línea de razonamiento, utilizó el mapa de su móvil para buscar. Y por casualidad, se encontró con Chisato Nishikiji, quien también le estaba buscando. Los dos se llevaron bien inmediatamente y unieron fuerzas para formar Licorreco. En cuanto a por qué Takina no estaba detrás del mostrador, era porque estaba llevando a Satō con Mika para una entrevista preliminar y orientación sobre el horario de trabajo. Veo. Después de escuchar toda la historia, Minami asintió. Apoyó plenamente la decisión de Satō. Primero, porque no había motivo para negarse. En segundo lugar, porque Licorreco era un excelente lugar para trabajar. Y con Chisato, Takina y Ryo Futaba también presentes. Se sintió más a gusto. ¿Qué piensa el manager Mika? Minami se giró hacia Mika, que estaba sentado en la mesa larga, y preguntó. Creo que es genial. La expresión cariñosa y gentil de Mika nunca cambió. Él asintió y dijo. Las condiciones en Satō son excelentes. Y tengo planes de ampliar la tienda un poco. Nuestro equipo actual simplemente no es suficiente. Está bien, lo entiendo. Minami asintió pensativamente. Últimamente, Licorreco ha estado realmente más ocupado. Él también podía sentirlo. El pequeño espacio de cafetería que tenían ahora comenzaba a sentirse un poco estrecho. Justo cuando Minami estaba a punto de agradecerle al manager Mika en nombre de Matsusaka Satō. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca. El gerente, que acababa de terminar de organizar algunos documentos, habló primero. Por cierto, Minami-kun, creo que ya sabes lo que pienso de ti. El comentario repentino pareció surgir de la nada. Esto hizo que Satō, Chisato y Takina levantaran la vista con expresiones confundidas. Pero de manera similar. Minami entendió inmediatamente lo que Mika quería decir. Así que finalmente hemos llegado a este punto. Minami suspiró suavemente en su corazón. El mensaje de Mika fue simple y claro. El gerente siempre había apoyado silenciosamente su relación con Chisato y Takina. Porque las dos chicas eran inseparables. Al igual que su padre adoptivo. Mika siempre tuvo la esperanza de que encontrarían la verdadera felicidad. Por eso nunca intervino cuando Minami se acercó a ellos, ni siquiera cuando Ryo Futaba, otra chica con un fuerte vínculo con Minami, comenzó a trabajar allí. Pero, esta vez fue diferente. Minami-kun, ha sido demasiado lejos. Mika miró a Minami y un suave suspiro escapó de sus labios. Personalmente, no tengo objeciones a que te involucres con Chisato y Takina, pero... No terminó. Minami ya había entendido lo que quería decir. Además de Ryo, también estaba Matsusaka Satō. Mika ya no podía fingir que no lo notaba. Si las cosas continuaban así, probablemente habría cada vez más chicas atraídas por Minami. Esto era algo que Mika ya no podía aceptar. Y así, incluso si eso significaba ser menospreciado por Chisato y Takina. Tuvo que preguntarle directamente a Minami. Minami-kun, ¿en qué estás pensando exactamente? ¿En serio quieres quedarte con Chisato y Takina? ¿O pretendes involucrarte con Satō, y con Futaba también? ¿Cuál es tu verdadera decisión? Fijó su mirada firmemente en Minami y preguntó. Tan pronto como Mika habló, incluso la habitualmente distraída Chisato se dio cuenta de la gravedad de la situación. Sin mencionar a Takina y Satō, quienes entendieron inmediatamente. Quedó claro que Mika no estaba contento con la constante aparición de nuevas y hermosas chicas alrededor de Minami. Y honestamente, era comprensible. A diferencia del mundo original de Licorice Recoil, Mika crió personalmente a Chisato y Takina desde una edad temprana. Su afecto por ellos era aún más profundo. Como padre adoptivo, era natural que quisiera estar absolutamente seguro. Al final, ¿quién confiaría a sus hijas a alguien que quizás no las ame verdaderamente? Por lo tanto, tuvo que preguntar. Y ya no podía permitirse el lujo de evitar el problema. La calidez habitual desapareció del rostro de Mika y una presión indescriptible se instaló en el aire cuando colocó su mano sobre la mesa y miró a Minami. La atmósfera se volvió pesada.
Incluso Sato, que estaba detrás de Minami, instintivamente dio un paso atrás. Ella no era ingenua. Ella entendió que esta situación era en parte culpa suya. Sintiéndose culpable, dio un paso adelante. Gerente Mika, en realidad, es mi culpa. Yo. Apenas había terminado la frase cuando Minami extendió la mano y tomó suavemente la suya, interrumpiéndola. Minami-senpai. No es tu culpa. Minami negó con la cabeza. Esto no tenía nada que ver con Sato. Incluso si no hubiera aparecido hoy. Esta conversación con Mika eventualmente sucedería. La presencia de Sato solo aceleró el proceso. Minami nunca consideró transferir la responsabilidad a las chicas. Si ni siquiera podía protegerlos, ¿cómo podía esperar hacerlos felices? Sin decir una palabra. Dio un paso adelante, protegiendo a las 3 chicas detrás de él. Mika. Al ver a Minami protegiendo a las chicas, sus ojos brillaron con un toque de satisfacción contenida. Pero, eso solo no fue suficiente. Minami-kun, ¿esta es realmente tu decisión? Preguntó mientras se levantaba lentamente de su silla. Teniendo en cuenta la gran e imponente estatura de Mika, en el momento en que se puso de pie. Una presión pesada y opresiva envolvió a Minami como una niebla sofocante. Sí. Frente a esta presión, Minami no lo dudó. Sin dudarlo. Ningún cambio en la expresión. Él simplemente asintió con firmeza. Veo. La voz de Mika se desvaneció en el aire. Se quedó mirando a Minami sin decir nada más. Gerente Mika, Minami-kun, él simplemente. Habiendo comprendido plenamente la situación. Chisato frunció el ceño. Ella dio un paso adelante con valentía. Queriendo hablar en defensa de Minami. Pero. Chisato, por favor permanece en silencio por ahora. Antes de que pudiera terminar. Mika la interrumpió fríamente. Al igual que su padre adoptivo. Mika nunca le había levantado la voz a Chisato o Takina. Incluso las reprimendas menores eran raras. Escuchar un tono tan frío de él no tenía precedentes. Chisato permaneció en silencio. Pero ella no se echó atrás. Ella permaneció de pie, erguida, levantando obstinadamente la barbilla para encarar a Mika. Como un narciso que se extiende orgulloso hacia el sol. Sin miedo. Inflexible. Su posición era sencilla. Ella respetaba a Mika, pero no podía traicionar sus sentimientos por el chico que tenía frente a ella. Su habitual alegría contagiosa dio paso a una fuerza resuelta. Como si pudiera transmitir coraje a todos los que la rodeaban. Creo que Chisato no hizo nada malo, gerente Mika. Se escuchó una voz tranquila y firme. Era Takina Inoue. Ella también dio un paso adelante. Su expresión era serena, su mirada firme. Si Chisato era el narciso valiente, entonces Takina era la orquídea silenciosa y resistente que floreció en un valle escondido. Diferentes, pero igualmente fuertes. Las 2 chicas continuaron juntas. Solo para. SFX. Una mano cálida aterrizó sobre sus hombros. Ya basta, Chisato. Takina también. Minami-kun. Chisato y Takina instintivamente se dieron la vuelta. Y vio el rostro tranquilo y sereno de Minami. Él simplemente asintió levemente. Agradeciéndoles en silencio, desde el fondo de mi corazón. Entonces. Minami dio otro paso adelante, deteniéndose una vez más frente a las 3 chicas. Con la espalda recta. Se enfrentó directamente al gerente Mika, protegiendo a Chisato Nishikiji, Takina Inoue y Matsusaka Sato detrás de él. Esa es mi decisión, gerente Mika. No voy a cambiarla. Su voz era inquebrantable. En comparación con la gran complexión física de Mika. La complexión física de Minami parecía delgada y equilibrada, pero su espalda recta y firme transmitía a Chisato, Takina y Sato una sensación de seguridad inquebrantable, tan sólida como una montaña. Respetando los deseos de Minami. Las 3 chicas intercambiaron miradas. Luego, en silencio, dio un paso atrás y se quedó detrás de él. Esa pequeña acción por sí sola decía mucho sobre su determinación. Mika. Miró a las chicas que estaban detrás de Minami. Y luego se volvió hacia Minami, quien no mostró ninguna intención de dar marcha atrás. Mika solo pudo suspirar impotente, sacudiendo ligeramente la cabeza. Está bien, Chisato, Takina y Matsusaka-san, no necesitan poner esas caras. Me estás haciendo parecer el villano de la historia. Relájate. No tenía intención de dificultarle las cosas a Minami-kun. La densa atmósfera se disipó instantáneamente, como hielo derretido. En serio, Mika-sensei, si no quisiste ser tan duro. No deberías haber puesto esa cara de miedo al principio. Chisato dijo con un gemido juguetón, palmeando su amplio busto como si tratara de calmarse. Chisato es típica, siempre se recupera rápidamente. Sabiendo que Mika no estaba enojado, incluso dejó escapar una risita descarada y le dio una palmadita en la espalda, en su habitual manera despreocupada. Mika. Lanzando una mirada exasperada a Chisato, no pudo evitar sacudir la cabeza. Las niñas realmente crecen y desaparecen, ¿no es así? Ni siquiera había hecho nada todavía. Él simplemente se puso de pie, y las chicas ya parecían listas para ir a la guerra por Minami. Pero. Bueno. A Mika nunca le gustó obligar a la gente a hacer cosas. Especialmente no las niñas que crió con tanto amor y cuidado. Es por eso. Minami-kun. Siempre te he estado muy agradecido. La voz de Mika volvió a su tono suave habitual. Si no fuera por ti. Es posible que, Licorreco, ya ni siquiera exista. Y, la salud de Chisato puede que tampoco haya mejorado. En ese momento, hizo una breve pausa. Luego hizo una profunda reverencia a Minami. Por lo tanto, por todo lo que hiciste por Licorreco y Chisato. Muchas gracias sinceramente. Eso fue exactamente lo que debería haber hecho. No, Minami-kun.
No hay nada que una persona deba ser obligada a hacer. Mika meneó la cabeza en señal de desacuerdo. Nos ayudaste. Es un hecho. Y quizás, por eso el señor Matsusaka también vino a cuidarte. Satou no dijo nada. Pero la forma en que miraba a Minami se volvió aún más suave, aún más cariñosa. Mika continuó. Minami-kun, no puedo comentar sobre tus relaciones con los demás. Sin embargo, hizo una pausa por un periodo de tiempo significativo. Solo espero que le traigas felicidad a Chisato y Takina. Observó atentamente a Minami, esperando su respuesta. Ya entiendo. Sin dudarlo. Sin hacer grandes pronunciamientos. Sin promesas descabelladas. Solo un simple movimiento de cabeza. Claro y firme. Y sin embargo, esa simple respuesta tenía un peso tan genuino que Mika, observando atentamente. Pude sentirlo claramente. Mika no dijo nada más. Al pasar por Minami, colocó una mano pesada sobre el hombro del niño. La presión era bastante fuerte. Incluso alguien como Minami, acostumbrado a entrenar a diario, sintió una punzada de dolor. Pero debajo de ese dolor, también sintió el peso del corazón de Mika. Los años dedicados a la creación de Chisato y Takina. Y ahora, entregando su futuro. La puerta de la oficina del gerente se cerró con un suave clic. Cuando las chicas salieron de ese trance, Mika ya se había ido. ¿Qué acaba de pasar? Chisato parpadeó, confundida. Alternando su mirada entre la puerta cerrada y Minami. Mika-sensei, ¿estaba de acuerdo con nosotros? ¿O rechazarnos? Takina y Satou también mostraron expresiones confusas. Susurrándose el uno al otro, inseguros. Solo Minami, masajeándose el hombro dolorido, lo entendió. Conociendo la personalidad de Mika, ni la aprobación ni el rechazo, eran en sí mismos una forma de aprobación. Simplemente no había expresado sus sentimientos abiertamente. Simplemente no lo dijo directamente. Fue más bien un reconocimiento silencioso, de hombre a hombre. Todavía. En serio, Mika-san, no necesitabas golpear tan fuerte. Minami refunfuñó en silencio mientras se masajeaba el hombro. Definitivamente se volvería morado. Pero aún así, entendió a Mika. Debe haber sido insoportable ver a las hijas que crió durante 17 años. Ser tomado por algún recién llegado. No es de extrañar que le golpeara tan fuerte. Todavía. Al final, Mika aceptó. Eso solo hubiera sido suficiente. Pero había una cosa más que Minami necesitaba afrontar. ¿Por qué? Ha aparecido una nueva notificación del sistema. La colección de corazones de amor de las 3 chicas ahora estaba completa. Capítulo 319. Después de recibir la aprobación del gerente Mika, Minami pasó la mayor parte de los días siguientes prácticamente viviendo en Liccorreco. Durante este periodo, extendió invitaciones a Chisato Nishikiji, Takina Inoue y Satou Matsusaka, preguntándoles si les gustaría ir con él a visitar su ciudad natal en la prefectura de Akita. Chisato fue directo como siempre. En el momento en que escuchó la invitación de Minami, ni siquiera se molestó en escuchar el resto. Ella levantó la mano con entusiasmo, diciendo que realmente quería ir. Esta chica demasiado alegre le dio a Minami la clara impresión de que, si realmente quisiera, probablemente podría engañarla 100 veces sin que ella se diera cuenta. Tan pronto como Chisato aceptó, Takina realmente no tenía margen para negarse. Así que ella también aceptó ir a Akita. Inicialmente, Takina planeó quedarse en Liccorreco durante las vacaciones de invierno. Después de todo, el negocio en el café había estado en auge últimamente, y las vacaciones de invierno significaban que muchas parejas jóvenes aparecerían para citas románticas, lo que garantizaba un flujo constante de clientes. Como Liccorreco estaba entrando en una fase crítica de crecimiento, yo, como subdirector interino, para Takina, tenía todo el sentido quedarse y ayudar. Sin embargo, cuando el manager Mika se enteró de esto, no dijo mucho. Él simplemente levantó levemente la mirada y le dijo que fuera con Minami. La razón era sencilla. Liccorreco estaba planeando una expansión y se preparaba para adquirir la tienda de al lado, lo que provocaría un largo periodo de inactividad debido a las obras de renovación. Durante este intervalo, en cualquier caso, Takina no tendría mucho que hacer. Tan pronto como Takina se enteró de esto, la dirigente chica de cabello negro no dudó más y aceptó la invitación de Minami. En cuanto a Matsusaka Satou, su respuesta inicial fue simple y directa. No. Su razón era aún más práctica. No hay dinero. Y de hecho, eso era perfectamente natural. Después de que Matsusaka Sayori rompió definitivamente lazos con todos aquellos hombres de dudosa reputación con los que había estado involucrada anteriormente, la situación financiera de la familia Matsusaka se volvió mucho menos segura. Si las cosas continuaban como estaban, el futuro de Satou sería un reflejo exacto de la simulación. Incluso pagar la universidad se convertiría en una lucha inmensa. Incluso una escuela pública como Sukai School no era exactamente barata. Para evitar caer en ese agujero financiero, Satou decidió empezar a trabajar en Liccorreco. Como resultado, ni siquiera había trabajado 2 días y ahora le pedían que gastara dinero en un viaje. Era algo que claramente no podía aceptar. Entonces, aunque realmente quería ir con Minami y los demás a la prefectura de Akita, sus dificultades económicas la dejaron indefensa y completamente desamparada. Ella quería ir, pero no pudo. Al principio, su postura fue firme. Pero las chicas como ella, en el fondo, eran como el hielo. Si te acercaras un poco más y los calentaras con paciencia y delicadeza, se transformarían naturalmente en agua blanda alrededor de las puntas de tus dedos. El método de Minami era precisamente este. Son persistentes en su persuasión, apelando tanto a la emoción como a la lógica. Finalmente, incluso Matsusaka Sayori, la tía de Satou. Ella utilizó sus propios ahorros y se unió al grupo de persuasión.
con Minami y Matsusaka Sayuri, las dos personas que más amaba en el mundo, convenciéndola juntas, el obstinado Satou finalmente cedió. Está claro que Matsusaka Sayuri no le dijo a Satou que el dinero que ella ofreció en realidad le fue dado por Minami. Después de todo, Minami había ahorrado una cantidad modesta con su trabajo a tiempo parcial como subgerente en Licorreco durante los últimos 6 meses. Para cubrir los gastos de viaje y alojamiento de Satou durante el viaje. Estaba perfectamente dentro de sus posibilidades. Así, la cuestión de invitar a Chisato, Takina y Satou de Licorreco ha quedado resuelta por ahora. Dejando de lado ese problema, que ya está solucionado. Sin embargo, para Minami surgió otro problema completamente nuevo. Ya he recolectado todos los corazones de amor, ¿por qué no funciona todavía? En este momento, en la habitación de Minami. Preparándome para tomar el tren a Akita mañana. Ya había empacado cuidadosamente su ropa, el cargador del celular, la billetera y la mayor parte de su equipaje en una maleta. Después de comprobarlo varias veces para asegurarme de que no había olvidado nada. No pudo evitar mirar la interfaz de simulación que tenía encima. Y dejó escapar un suspiro perplejo. Sí. Perplejo. En el inventario de simulación. Se han recopilado los 9 corazones de amor. El futuro de Chisato simbolizaba la vida que Minami había salvado. Tranquilidad, de Takina, simbolizaba su naturaleza tranquila y noble. La pureza de Satou simboliza su búsqueda de toda la vida de un amor puro e inmaculado. Estos 3 nuevos corazones se unieron a los 6 que ya había recolectado. Todo brilla débilmente en la página de inventario. Pero aparte del brillo, no pasó nada. La sensación era que recolectar los corazones de amor había sido completamente inútil. Incluso después de recolectar los 9 corazones de sus objetivos de simulación. No se activaron efectos especiales. ¿Qué carajo está pasando? Minami se frotó la barbilla, intrigado. Inicialmente, esperaba que una vez que reuniera todos los corazones, sucedería algo dramático. Por lo tanto, adoptó un enfoque gradual, paso a paso, sin apresurarse en la recolección de artículos. Para su sorpresa, aparte del cambio de estado de recopilando a colección completa, no hubo eventos, ni efectos, ni nada. Esto le provocó un grave caso de altas expectativas, poca recompensa. Con el ceño fruncido, Minami tocó la interfaz de simulación. Si no hubiera pasado nada, todo habría ido bien. Simplemente tenía miedo de que más adelante pudiera surgir alguna complicación extraña. Lo cual sería mucho más molesto. Y de hecho, como respondiendo a los temores de Minami. O tal vez, al ser activado por su tacto, la interfaz, que previamente había estado estática, se onduló ligeramente. Entre las ondas, vio surgir un nuevo mensaje. El sistema detectó la colección completa de corazones de amor. Para activar el efecto se requiere la presencia de portadores de corazones. Inténtalo de nuevo más tarde. Leyendo el texto suspendido. El dedo de Minami se congeló en el aire. ¿Deben estar presentes los poseedores del corazón? Reflexionó sobre las palabras. Después de un momento, retiró la mano, llegando a una conclusión. Si había entendido correctamente, para activar los corazones del amor, las chicas que los poseían, como Itori y las demás, necesitaban estar presentes. De lo contrario, no funcionaría. Minami meneó la cabeza con exasperación. No pudo evitar pensar que su dispositivo simulador era demasiado inflexible. De hecho, ¿no sería mejor activar los corazones inmediatamente después de la recolección? ¿Por qué esperar hasta que los 9 estuvieran reunidos y luego demorarse aún más? Resignado, golpeó la interfaz de simulación con tanta fuerza que volvió a ondularse. Satisfecho, retiró la mano. Olvidar. No tenía sentido discutir con el simulador. Minami sabía desde hacía mucho tiempo que ese dispositivo era bastante poco fiable. Además, ya había superado los 99 pasos más difíciles. Ya solo faltaba un paso más. Naturalmente, encontraría una manera de terminarlo. Después de todo, él y las chicas partirían hacia Akita mañana. Entonces descubriría qué absurdo había planeado el simulador. Con ese pensamiento giró la cabeza para echar un vistazo a su maleta ya preparada. Como todavía había tiempo. Se puso de pie, se estiró. Y continuó revisando su equipaje 2 veces. La mañana siguiente. Minami se despertó de sus sueños. Después de desconectar su teléfono del cargador, miró la hora, tomó un desayuno sencillo y luego arrastró su maleta desde el apartamento hasta el Starry, el lugar del evento, en la planta baja. Minami, ¿has bajado? Saludó Iichi Seika a Minami, que llevaba un gorro de punto, su largo cabello rubio cuidadosamente recogido en una chaqueta gris oscuro, una bufanda envuelta alrededor de su cuello. Manos enguantadas y todo su cuerpo abrigado con múltiples capas de ropa de invierno, pareciendo un pingüino escapando de la Antártida. A su lado estaba Pasan, igualmente abrigado, y Hiroi Kukuri, quien, a pesar de ser pleno invierno, vestía ropa increíblemente fina. Como si no tuviera miedo de morir congelada. El contraste entre sus ropas era absolutamente ridículo. Principalmente entre Kukuri y Seika, uno parecía aterrorizado ante la posibilidad de congelarse, mientras que el otro parecía aterrorizado ante la posibilidad de no congelarse. El único que parecía relativamente normal era Iichi Nijika. Llevaba una boina sencilla y el pelo recogido en una cola lateral. Mirando a Minami con una expresión avergonzada pero impotente. Ene-chan, ¿por qué vas vestida así? No es que vayamos al Ártico. Es solo protección básica para el invierno. Y por cierto, Nijika, tú también deberías abrigarte. Escuché que ya está nevando y helando a lo largo de la línea ferroviaria de Akita. Las temperaturas son extremadamente bajas. Seika ni siquiera se molestó en sacar las manos de los bolsillos cuando dijo eso. Aconsejando casualmente a Nijika que se una a su ejército de pingüinos. Pero honestamente, la caracterización era tan exagerada que parecía extremadamente difícil moverse en ella. Nijika lo miró e inmediatamente rechazó la idea sin dudarlo. Jaja, no está tan mal, Nee-san, Pa-san, mírenme, estoy totalmente bien. Ajá.
Vestido únicamente con una bufanda y guantes, Hiroi Kukuri, que estaba cerca, intentó mostrar su fuerza sobrehumana, incluso flexionando sus bíceps en una pose. Pero tan pronto como levantó el brazo hasta la mitad, se le escapó un enorme estornudo, provocando que todo su cuerpo temblara violentamente por el frío. Y la parte más divertida. Incluso después de eso, esta chica seguía obstinadamente fingiendo estar bien, forzando una sonrisa madura y hermosa en su rostro. ¿Ves? No, no hay problema. Solo son unos estornudos, nada más. Te sugiero que te pongas algunas capas más de ropa antes de salir. Minami miró a Hiroi Kukuri, vestida como una supuesta hija del viento, actuando como si no tuviera ningún miedo al frío glacial. Aún así, sintió la necesidad de recordarle. Recuerdo que tienes varias chaquetas, ¿verdad? Oh. Kukuri se rascó la cabeza torpemente y explicó la situación. Se acabaron. Probablemente porque no he bebido mucho últimamente, mi cerebro no funcionaba bien. Tiré sin querer toda mi ropa sucia de invierno en la lavandería y sigue sin secarse. Ajá. Ja ja ja. Minami estaba realmente perpleja de cómo alguien como ella había logrado sobrevivir durante tanto tiempo. No ha estado bebiendo últimamente, ¿eh? Pensó para sí, si hubiera bebido como antes, tal vez se habría tirado a la lavadora. Con un suspiro de impotencia, Minami se dio la vuelta, abrió su maleta y sacó un abrigo extra para dárselo a Kukuri. En realidad no fue porque le preocupara que ella tuviera frío. Le preocupaba más que ella pudiera morir congelada antes de llegar a la estación, lo que interrumpiría todo el programa. Al mismo tiempo, al prestarle el abrigo, le dejó muy claro que solo era un préstamo y que después tendría que devolverlo. Hiroi Kukuri se dio una palmada en el pecho con orgullo. No te preocupes, Minami-kun. Me encargaré de ello. Nada de accidentes. Vamos, Hiroi Kukuri. ¿Acaso no confías en mí? Minami la miró fijamente. Él realmente quería decirle. Es porque no confío en ti. Pero de todos modos. Era solo una chaqueta. Minami negó con la cabeza y se volvió hacia Ihichi Nijika. ¿Dónde están Rayo, Hitori e Ikuyo? Minami había organizado 3 puntos de encuentro para el viaje de hoy. El primero fue en su casa, la casa de Nijika. Particularmente cerca de su casa, la casa de Rayo y Kita Ikuyo. Y Goto Hitori también vivía relativamente cerca. Por lo tanto, tenía sentido utilizar Stari como punto de partida. Faltaban todavía unos 10 minutos para el primer encuentro. Hitori e Ikuyo ya habían llamado para avisarles que estaban esperando en la estación de Chimokitazawa. Esto dejó solo a Rayo, quien se suponía que vendría a Stari. Pero, aunque ya casi era la hora, todavía no había señales de llamada Rayo. ¿Podría ser posible que incluso después de programar una reunión, Rayo se quedara dormido? Incluso Kukuri, que estaba medio borracho la mayor parte del tiempo, logró llegar a tiempo. No hay forma de que llamada Rayo sea tan poco confiable, ¿verdad? Con esto en mente, Minami cogió su teléfono móvil y marcó el número de Rayo. Y luego, el número que marcó no está disponible en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Minami colgó el teléfono sin expresión alguna. En ese momento, estaba casi seguro. Llamada Rayo realmente no es particularmente confiable. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 320. Después de casi 5 minutos de llamar incesantemente a la señora llamada. El teléfono, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente respondió y la voz de Rayo llegó desde el otro extremo de la línea. Parecía completamente aturdida y sus palabras apenas tenían sentido. La conversación entre Minami y ella fue algo así. Rayo, ¿dónde estás? Minami. Ya, no puedo comer más. No, estoy preguntando dónde estás. Bistec. Puedes tomarlo, Minami. De verdad que no puedo comer nada más. No estoy hablando de bistec. Estoy preguntando dónde estás ahora. Definitivamente te devolveré el dinero que pedí prestado, así que deja de gritarme así, Minami. Y, en resumen, puro caos. Era necesario decirlo. La señorita llamada definitivamente tenía un increíble talento natural para poner a prueba la paciencia de todos con la presión arterial baja. En ese momento, Minami estaba considerando seriamente si simplemente debía ir a la casa de Rayo y traerla de regreso por la fuerza. Como se mencionó anteriormente, Stari estaba a solo 1 o 2 cuadras de la residencia llamada. Probablemente sería más eficiente ir a buscarlo. Afortunadamente, mientras pensaba en esto, una voz tranquila y elegante llegó del otro lado de la línea. Ah, ¿es Minami-kun? No te preocupes, ya lo he consultado con Rayo. La enviaré enseguida. Por favor, espera un momento en el lugar del evento. En el momento en que la voz habló, Minami reconoció esto inmediatamente. Debió haber sido el padre de Rayo quien contestó el teléfono. Claramente, había notado que, aunque ya era hora de irse, su hija todavía estaba en su habitación balbuceando tonterías, por lo que tomó el teléfono para tranquilizar a Minami. Y, incluso la iba a traer personalmente. Minami meneó la cabeza en un gesto de impotencia. Siempre supo que el padre de Rayo era infinitamente indulgente con su hija. Pero incluso él se sorprendió de que la situación hubiera llegado tan lejos. Afortunadamente no tuvieron que esperar mucho. Aproximadamente 3 o 4 minutos después. Un automóvil largo y lujoso apareció ante Minami y los demás. Ah, Minami-kun, entra. Te llevaré a la estación Chimokitazawa. El padre de Rayo dijo con una sonrisa, haciéndoles un gesto para que se acercaran mientras bajaba la ventanilla del coche. Luego, las puertas del coche se abrieron automáticamente. Y todos pudieron ver claramente. En el asiento trasero, medio dormida y siendo alimentada con leche y pan por su madre. Llamada Rayo. En ese momento,
Con excepción de Minami, que ya estaba acostumbrada a este tipo de escenas. Todos los demás lo sintieron, bastante intensamente. Ah, sí. El dinero y el amor paternal son cosas verdaderamente maravillosas. Siguiendo la orden, todos subieron al coche, llenando todos los asientos restantes de manera correcta. Para tener suficiente espacio, el padre de Rayo incluso optó por conducir él mismo en lugar de dejar que lo hiciera el conductor. El motor emitió un suave ronroneo. Bajo la conducción constante del padre de Rayo, el coche se deslizaba suavemente por las calles de Tokio a primera hora de la mañana. La estación de Chimokitazawa no estaba lejos de Stari. Después de un corto viaje en coche, llegaron a su destino. Después de que el coche se detuvo, las chicas salieron una tras otra. Cada uno, en silencio, maravillándose del inmenso poder del dinero. Originalmente, estaba previsto que caminaran unos 10 minutos para llegar a la estación. Y, considerando que Rayo se quedó dormido, su reunión debería posponerse. Pero gracias a que su padre les ofreció llevarlos, terminaron llegando mucho antes. Al bajar del coche, oyeron a la madre de Rayo quejándose con su hija, que ya estaba despierta. Rayo, si te falta algo, cómpralo. Lo sé. Si te quedas sin dinero, recuerda avisarnos. Está bien, lo entiendo. No te preocupes por tu precaria situación financiera si andas corto de dinero. Aquí tienes 500.000 yenes en esta billetera para que los uses. Y recuerda. Ya lo sé. No vuelvas a decir eso, mamá. Vaya, ¿crees que soy irresponsable o algo así? La voz elegante y tranquila de llamada Rayo sonaba un poco impaciente. Dándose una palmadita en el pecho con confianza y con una expresión que gritaba. ¿Por qué mi madre no confía en mí? Y sin embargo, este tipo de expresión podría engañar a su madre demasiado cariñosa. Pero ciertamente no engañaría a nadie más presente. Al final, esta chica literalmente durmió durante toda la reunión. ¿Cómo se atreve a decir que es digna de confianza? Mientras Rayo luchaba por salir del coche. Al otro lado, su padre tomó a Minami a un lado. Entonces, Minami-kun, dijo, guiñándome un ojo. ¿Qué te pareció este coche? Minami, que estaba esperando que Yamada Rayo y su madre terminaran sus asuntos, no esperaba que el padre de Yamada de repente le dijera algo así. Él giró la cabeza, ligeramente sorprendido. Pero entonces, Minami asintió sinceramente, sin ocultar nada. En realidad, le interesó mucho el coche especialmente adaptado del padre de Yamada, en el que podía caber mucha gente. No fue porque fuera caro o especialmente cómodo. Fue porque Minami lo recordaba claramente. En las simulaciones donde logró un final feliz con las chicas. Solía llevarlos de viaje, viajando juntos. Cuando viajamos con una familia tan grande, viajar normalmente resultaría bastante incómodo. Si tuviera un coche así para viajes por carretera. Eso haría todo mucho más fácil. Después de todo, Japón no era tan grande. Básicamente, podrías conducir y explorar todo. El padre de Yamada sonrió y apoyó el brazo en el alféizar de la ventana, hablando en voz baja. Cuando regreses de Akita, te daré uno. Minami dejó escapar un pequeño sonido de sorpresa. ¿Podrías realmente ofrecernos eso así, sin más preámbulos? Como era de esperar de una familia súper rica que dirigía un hospital privado en Tokio. ¿Un coche de lujo simplemente regalado? Por un momento. Minami no pudo evitar sentir que, incluso antes de casarse con Rayo, él ya estaba siendo patrocinado por ella. Sin embargo, eso no es muy apropiado, Yamada-san. Minami siguió sacudiendo la cabeza y se negó. El regalo fue simplemente demasiado extravagante. Él y Rayo todavía eran solo novios. Aceptar un coche de lujo ahora sería muy presuntuoso. Pero, dadas las preocupaciones de Minami, el padre de Yamada simplemente agitó la mano y se rió entre dientes. No lo pienses demasiado. Es solo un regalo. Pero con la condición de que primero obtengas tu licencia de conducir. Y, cuida bien de mi hija mientras estés en Akita. Le dio una palmadita en el hombro a Minami con una sonrisa. Después de todo, no hay mucha gente que pueda convencer a Rayo de viajar lejos. El padre de Yamada conocía muy bien la personalidad de su hija. Normalmente ni siquiera se molestaría en ir a lugares que estaban un poco más lejos. Ella ahorraría absolutamente cada gramo de esfuerzo siempre que fuera posible. Y, sin embargo, esta hija de espíritu libre estaba dispuesta a viajar 600 kilómetros hasta Akita solo para estar con Minami. Al darse cuenta de este hecho, el padre de Yamada quedó un tanto sorprendido. Lo dijo todo. A través de señales tan pequeñas. Él podía entenderlo perfectamente. Lo mucho que su hija estaba enamorada de aquel chico de pelo oscuro. Después de un poco más de conversación, tan pronto como Rayo finalmente sacó la maleta del auto. El padre de Yamada se rió entre dientes, se despidió con la mano y se fue. Luf. Vamos, Minami. No perdamos más tiempo. Rayo se acercó y, deteniéndose detrás de Minami, comenzó a animarlo con una expresión impasible. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Nijika ya había dado un paso adelante, tirando de los labios irritantemente tranquilos de Rayo. ¿En serio? Si no te hubieras quedado dormido, habríamos llegado mucho antes. ¿Ahora eres tú el que nos dice que nos apresuremos? Ella se quejó mientras arrastraba a Rayo hacia la entrada de la estación. Al ver a las otras chicas cargando su equipaje y siguiéndolas detrás. Minami negó con la cabeza y siguió sus pasos en silencio. Después de entrar en la estación y caminar otros 30 metros. Vieron a Goto Itori y a Ikuyo Kita esperando más adelante. No hace falta decir nada sobre Ikuyo Kita. Al fin y al cabo, solo fue una excursión de un día. Y su rostro joven y hermoso estaba ligeramente maquillado, irradiando una suave luminosidad. Pero lo que realmente llamó la atención de todos hoy fue Goto Itori. Ella no llevaba mucho maquillaje. Simplemente se había recortado un poco el flequillo porque estaba demasiado largo. Y en lugar del clásico chándal rosa de siempre.
Llevaba una chaqueta de punto de color claro, adecuada para salidas. Las mangas eran un poco largas, por lo que sus delicados dedos apenas se veían. No había decoraciones ni logotipos en su pecho. Solo las curvas puras y naturales que incluso las otras chicas miraban instintivamente, sintiéndose un poco cohibidos por sus propias figuras. Y sus vivos ojos azules. Más puro que el cielo hoy. Ella echó un vistazo tímidamente por debajo de su flequillo. Una simple mirada hacia ella despertó en mí el deseo de protegerla. Sus rasgos faciales eran refinados y delicados. Su piel, tan pálida por no salir casi de casa, casi parecía luminosa. Era necesario decirlo. La belleza de Goto Itori definitivamente merecía una calificación de 9 sobre 10. Incluso sin maquillaje. Solo este estilo simple exudaba un aura de frágil belleza. Si ella se vistiera apropiadamente. Minami negó con la cabeza. Eso sería tan hermoso. Apenas podía imaginarlo. Ah. Minami. Él también lo vio claramente. La expresión ligeramente ansiosa de Itori se iluminó con entusiasmo. Ella le hizo un gesto vigoroso con la mano. Incluso empezó a correr, con sus botas de color marrón claro golpeando el suelo. Desafortunadamente, solo logró dar unos pocos pasos. Antes de tropezar consigo misma. Y cayendo de cara al suelo. ¡Wook! Itori se sentó y se frotó la cabeza. Ella realmente no podía entender por qué su madre insistió en que usara ese extraño atuendo hoy. ¿No habría sido mucho más fácil llevar simplemente un chándal sencillo? Y ahora, por culpa de estas torpes botas. Incluso estar de pie le causaba dolor en el tobillo. Sintiéndome un poco agraviado. La mente de Itori divagó hacia lo que su madre había dicho la noche anterior. Itori, recuerda. Esta vez conocerás a los padres de Minami. Necesitas causar una buena impresión. No. Ya basta de usar esas chaquetas horribles. Tienes que usar ese atuendo mañana. Y arregla ese flequillo también, ¿sabes cómo queda? Pero. Sin peros. Escucha, Itori, Minami es un chico. Por supuesto que estará encantado si te vistes para él. Así son los chicos. Muestra tu mejor lado a alguien que te guste. Es una de las cosas que más feliz hace a una chica, ¿sabes? Eso es lo que ella dijo, de todos modos. Pero mamá, ¿alguna vez te has parado a pensar que pedirle a alguien con ansiedad social que muestre su lado perfecto frente a la persona que le gusta es prácticamente una misión imposible? Itori prácticamente se estaba arrancando el pelo desde dentro. Ella había arruinado todo completamente. Finalmente reuniendo el coraje para prepararme. E incluso antes de que Minami pudiera admirarla como debía. Ella cayó de cara al suelo. Olvídate de dar una impresión perfecta, ahora, incluso proteger tu imagen normal parecía imposible. Ella suspiró interiormente, tratando de levantarse. Pero aún le dolía el pie por las botas desconocidas. Cuando ya no sabía qué hacer, una voz gritó. «¿Puedes levantarte, Itori?» Y junto con la voz, una mano se extendió hacia él. Itori instintivamente miró hacia arriba. Sus ojos nerviosos, como los de un hámster, se encontraron con los claros y brillantes ojos negros del joven que tenía delante. Parpadeó una vez y luego sonrió mientras la felicitaba. «Itori, ese atuendo te queda muy bien. Te ves mucho mejor que con tu chándal habitual». Al ver la expresión de sorpresa en los ojos de Minami, el rostro ya pálido de Goto Itori se sonrojó instantáneamente. Como si la hubieran sumergido en agua caliente. Tus palabras de elogio. Como el agua cristalina de un manantial de montaña en pleno verano. Fluyó de una manera dulce y refrescante. Fue solo entonces que Itori finalmente entendió el significado de las palabras de su madre. Hacer que la persona que te gusta se sienta impresionada por tu apariencia, fue realmente algo maravillosamente gratificante. Sin embargo, al ser tímido por naturaleza, ella no pudo encontrar las palabras para decir en ese momento. Lo único que logró hacer fue emitir un suave zumbido. Su mano pálida vaciló un poco al principio y luego retrocedió. Pero finalmente, con un movimiento repentino, ella extendió la mano y agarró firmemente la mano extendida de Minami. En ese momento, Itori lo sintió claramente. Fue como si hubiera captado el sol mismo. Y con ese simple gesto, todas las nubes oscuras que se cernían sobre su corazón se disiparon. Fueron completamente arrasados. Sin dejar ni rastro. Capítulo 321. Tras reagruparse con Goto Itori y los demás, Minami no se detuvo. Se dirigieron de inmediato al segundo y tercer punto de encuentro. El segundo punto de encuentro fue justo enfrente de las puertas principales de la escuela secundaria Suka. Esta ubicación fue elegida principalmente porque Shinjo Akane, Futaba Ryo y Matsusaka Satou vivían cerca. Además, la escuela secundaria Suka estaba convenientemente ubicada cerca de la estación. Minami y las chicas solo tuvieron que caminar unos cientos de metros antes de ver a los tres, Ryo, Akane y Satou. Ryo Futaba lucía exactamente igual que siempre. Un sombrero de ala ancha, un abrigo gris sencillo pero acogedor, y una larga y ondulada cabellera gris, toda su apariencia irradiaba un encanto sofisticado y sobrio. De ella emanaba una elegancia discreta. Junto a ella, Shinjo Akane y Matsusaka Satou tampoco estaban disfrazados. Vestían solo las chaquetas acolchadas de la temporada. Con las manos estiradas, rígidas, poseían un encanto un tanto extraño. Tan pronto como vieron a Minami y a los demás, su energía aumentó dramáticamente. Especialmente Akane, que empezó a saltar en el lugar y a saludar con entusiasmo, luciendo como un adorable pingüino batiendo sus alas con su esponjoso atuendo. Minami respondió con un cálido asentimiento y una sonrisa, y luego lo saludó apropiadamente. Con todos reunidos, se dirigieron al tercer punto de encuentro. Que no era Licco Reco. Después de todo, Licco Reco estaba ubicada en un barrio residencial.
Ir desde allí a la estación podría llevar mucho tiempo y podrían perder el tren. Entonces, tras una breve conversación entre Minami, Chisato, Nishikiji y Takina Inoue, decidieron que sería en la estación de Tokio. No estaba exactamente al lado del Ikoreko, pero tampoco demasiado lejos. Además, Minami y el grupo tuvieron que recoger sus billetes de todas formas en las máquinas expendedoras de la estación. Reunirse con los demás allí ahorraría tiempo y haría que todo el viaje pareciera menos apresurado. Todos hicieron las maletas y se dirigieron a la estación de Tokio. En el camino, Minami se aseguró de llamar a Chisato y Takina, por si acaso ocurría algo como la señorita Yamada se queda dormida y se convierte en un cadáver. Afortunadamente, no ocurrió tal desastre. Con Takina cerca, incluso si Chisato intentara dormir hasta tarde, la sacarían de la cama en un instante. Caminaron unos 10 minutos antes de llegar a la estación, donde vieron a Chisato y Takina, uno de rojo y el otro de negro. Chisato devoraba un bollo de carne humeante que había comprado en la tienda. De su mano escapaban volutas de vapor, y la forma en que lo devoraba con tanto gusto hacía que los viajeros cercanos se detuvieran a mirarla. El aroma y el calor del pan llenaban el aire, especialmente tentador para los pasajeros hambrientos que se habían saltado el desayuno. A su lado, Takina estaba mucho más tranquila. Ella mordisqueaba en silencio un sándwich frío, comiendo de una manera que no molestara a nadie. Ah. Minami-kun. Al verlos acercarse, Chisato se metió el último trozo del pan de carne en la boca y arrojó el envoltorio aceitoso a la basura con una sonrisa, saludándolo alegremente. Cuando Minami se acercó, hizo pucheros. «¡Guau! ¡Qué lento eres, Minami-kun! Ni siquiera pude desayunar, tuve que comer algo rápido para saciar el hambre. Quería comerme esas cajas de bento instantáneas con todos en el Shinkansen». Minami no pudo evitar mirarlo. De hecho, había llegado antes gracias a que el padre de Yamada les había ofrecido llevarlos. Iban adelantados respecto a su hora de salida de la estación de Tokio. Y aún así, allí estaba ella, culpándolo por su ataque de ira por la merienda. Suspiró, pero no discutió. En cambio, le dio una palmadita en la cabeza y se volvió hacia Takina. «Minami-kun». Después de terminar su sándwich, Takina asintió discretamente con la cabeza en señal de aprobación. «Muy bien, vámonos, Chisato, Takina. El tren llegará pronto, deberíamos subir». «Sí, sí. Vamos. He oído que ya está nevando en Akita. Quizás podamos ver la nieve desde la ventanilla del tren». Cuando se habla de nieve. Las chicas detrás de ellos vitorearon. Inmediatamente tomaron sus teléfonos celulares y cambiaron al modo cámara. Minami se rió por dentro al verlo. Como era de esperar, las chicas simplemente no pudieron resistirse a la magia de la nieve, los atardeceres o los cielos estrellados. Negó con la cabeza y entró en la estación de Tokio. Gracias a la calefacción y otras comodidades, la temperatura interior era mucho más soportable que la exterior. Continuando con el proceso, Minami utilizó las máquinas para imprimir los billetes. Esperaron en el salón de la estación unos 20 minutos hasta que se anunció que podían embarcar. El resto fue rutina, embarque, consigna de equipaje. Pero una cosa nos llamó la atención. Está demasiado silencioso. Minami miró a su alrededor el vagón de primera clase. Aparte de su grupo, el lugar estaba prácticamente vacío. Solo unos pocos pasajeros y lo que parecían ser funcionarios. Nada sorprendente. Se marcharon antes de la fiebre del Año Nuevo. Y con el frío la mayoría de la gente no quería viajar. Eso explicaba los asientos vacíos. Minami se encogió de hombros y ayudó a las chicas a guardar su equipaje. Una vez que todos estuvieron sentados, él encontró un lugar para él. Los asientos del Shinkansen eran muy similares a los de los trenes de alta velocidad de China. Giraban completamente 180 grados, lo que permitía a los pasajeros mirar en cualquier dirección. Es por eso que tantas escenas románticas de anime ocurren en trenes. Y, por supuesto, como alguien que también se ha encontrado con tantos caminos de relaciones simulados, Minami también debería tener un romántico viaje en Shinkansen. Especialmente después de salir de Tokio, cuando aparecieron a la vista carreteras cubiertas de nieve y montañas distantes. ¿No debería ser aún más romántico? Desafortunadamente. Este tipo de escena, mirar a los ojos de la heroína mientras el paisaje nevado y los picos de las montañas desfilan ante la ventana, no iba a suceder para Minami. La razón era simple. «Minami, oye, ven y siéntate aquí». Sin mostrar ninguna expresión, la señora Yamada apoyó su mejilla en la palma de su mano y palmeó casualmente el asiento vacío a su lado. Parecía tomar la situación con mucha naturalidad. Como si le estuviera diciendo a todas las demás chicas, alto y claro, que Minami ya había sido conquistada por la banda que cerraría el show. Y su actitud excesivamente confiada. Naturalmente, esto causó descontento entre las otras chicas. En particular, el dúo que representa al Ikoreko, Chisato Nishikiji, y el trío de Suka y School, liderado por Shinjo Akane, fueron los que reaccionaron con mayor vehemencia. Hablando de eso, ¿no te quedaste dormido hoy, Yamada-san? Por fin conseguimos tomar el Shinkansen, y son 4 horas de viaje, deberías echarte una siesta. No te preocupes, yo cuidaré de Minami-kun. Shinjo Akane atacó primero. Pero incluso antes de que su ataque llegara a la mitad del camino, Chisato Nishikiji interrumpió con un gesto con la mano. Yamada-san necesita descansar, pero Akane-san, ¿no necesitas comer algo también? Oí que Seika-senpai dijo que te saltaste el desayuno solo para tomar el tren. Nos las arreglaremos bien sin tu preocupación, Nishikiji-san. De todas formas, no tenemos tanta hambre. Y además, Minami-kun tampoco ha comido. ¿No sería mejor que se sentara con nosotros? Así podemos comer todos juntos sin molestar a nadie. No queriendo dejar que la interferencia de Chisato quede impune. Akane respondió con perfecta serenidad. A medida que su pequeña discusión se intensificaba, Yamada-san, por otro lado, estaba inquietantemente tranquilo. Ella simplemente volvió su mirada hacia Minami. Entonces, Minami, ignóralos. Ven a sentarte aquí.
Y con esas palabras, cayó como una piedra. Comenzó otra tormenta verbal. La discusión se volvió más acalorada y apasionada. Finalmente, la discusión se volvió tan acalorada que prácticamente se olvidaron de la presencia de Minami. Y a medida que la discusión entre ellos se intensificaba, Minami simplemente suspiró y sacudió la cabeza, luego se puso de pie. Bajo la mirada sorprendida de Pasan, Seikai Hichi y Kikuri Hiroi. Se sentó junto a Pasan, muy cerca de la ventana. Minami-kun. MMM. Minami lanzó una mirada curiosa a Pasan. Tú, no vas a hacer nada al respecto. Hizo un gesto hacia las chicas que todavía estaban discutiendo. Pasan no pudo resistirse y preguntó. No hay necesidad. Minami hizo un gesto de desdén con la mano. No van a pelear de verdad. De hecho, ya había visto esta escena innumerables veces en simulaciones. Después de todo, con 9 personas viviendo juntas. No importa cuán cercanas o armoniosas parecieran las cosas, siempre habría pequeños conflictos en la vida cotidiana. Por ejemplo, la afición de Rayo llamada por dormir hasta tarde. Ese tipo de ambiente relajado y perezoso nunca encajó bien con la energía ilimitada de Chisato. Es por eso. En las simulaciones, la señora Yamada y la señora Nishikiji frecuentemente tenían pequeñas discusiones y peleas amistosas. Pero al final siempre llegaban a hacer las paces. Porque sus personalidades, la independencia despreocupada de Yamada y la naturaleza cálida y sociable de Chisato, no chocaban. De hecho, este ir y venir entre ellos terminó acercándolos aún más. Además, estas muchachas eran maestras en el arte de la argumentación verbal. No importa cuántas veces discutieran. Pero por lo general, después de alguna discusión, los ánimos se calmaban y nadie se tomaba nada personal. De lo contrario, los 9 no se habrían vuelto tan cercanos al final de la simulación. En cuanto a intervenir para detener la pelea, Minami se frotó las sienes. Hay un viejo dicho, 3 mujeres hacen un drama. ¿Y qué hay de eso? No eran solo 3 mujeres, sino un grupo de chicas discutiendo. Tratando de detenerlos. Solo pensarlo me hizo evidente que no tenía sentido. Peor aún, si interviniera y mostrara algún sesgo, podría empeorar la situación. Lo que era solo una discusión menor podría convertirse en una pelea en toda regla. Entonces, después de intercambiar discretamente algunas palabras con Seikai Hichi, Pasan y Kikuri Hiroi, pidiendo a los adultos más sensatos que vigilen al equipo de menores. Minami se reclinó en su asiento, se giró hacia la ventana y dejó que su mirada vagara. No porque quisiera admirar el paisaje invernal desde fuera del tren. Pero simplemente porque estaba intentando mostrar la omnipresente pantalla de simulación, que flotaba fuera del campo de visión. En su visión borrosa, la interfaz habitualmente tranquila ahora brillaba ligeramente con ondas. Y dentro de estas ondulaciones, apareció una línea de texto flotante, clara e inconfundible. Notificación del sistema, se detectaron todos los corazones de amor. ¿Activar corazón de amor? ¿Sí o no? Las opciones más simples quedaron en el aire. Minami levantó una ceja, incapaz de ocultar su reacción. Parece que su teoría era correcta desde el principio. El corazón del amor solo podía activarse cuando los 9 portadores estaban presentes. Contemplando las palabras que flotaban ante él, Minami inclinó la cabeza ligeramente y miró a las chicas que ahora estaban absortas en un animado juego de uno. Incluso Hitori Goto, la niña con ansiedad social, estaba jugando activamente y sonriendo, permitiéndose finalmente disfrutar del viaje. Y en ese momento, Minami dudó. Porque todavía no tenía idea de lo que realmente haría la activación del corazón del amor. ¿Qué efecto tendría este misterioso objeto? ¿Podría esto ser peligroso? Pero, si no lo activo aquí, si dejo el corazón de amor en mi inventario, ¿podría eso suponer un riesgo para ellos más adelante? Nadie lo podría decir con seguridad. Después de todo, solo porque nada malo había sucedido hasta entonces, no significaba que nunca sucedería. Y entonces, la decisión que tenía que tomar ahora ya era obvia. Mirando hacia arriba, fijó su mirada en las opciones de sí o no que flotaban en el aire. Luego, lentamente, extendió su mano. Al igual que ese primer momento, hace 6 meses, cuando se conectó por primera vez con la simulación de relaciones y comenzó su viaje con Hitori Goto. Presionó sí. Capítulo 322. Minami sintió como si hubiera caído en un sueño. Cuando volvió a abrir los ojos, el paisaje que tenía ante él había cambiado por completo. El vagón del tren Shinkansen, las chicas jugando al uno. Todo eso había desaparecido. En su lugar había un pasillo con un balcón, desconocido, pero de alguna manera vagamente familiar para él. Le colocaron una manta suave encima. En una pequeña mesa a su lado, había una novela de tapa dura. La suave luz del sol caía sobre la pared del jardín, iluminando los tiernos brotes de bambú del patio. Todo parecía tan pacífico y sereno. ¿Dónde está esto? Minami levantó la vista y su mirada recorrió la habitación con un dejo de confusión. No hace mucho tiempo, estaba claramente en un tren bala Shinkansen camino a su ciudad natal en la prefectura de Akita. ¿Cómo había llegado, en un instante, a ese lugar completamente desconocido? ¿Podría ser este el efecto causado por la activación de los corazones de amor? Minami no entró en pánico por mucho tiempo. En cambio, frunció el ceño ligeramente y comenzó a reflexionar sobre la situación. Eligió activar la función corazones de amor mientras estaba en el tren. Entonces, en el siguiente instante, ya había sido transportado aquí. Esto significa que, después de activar los corazones de amor, se podría desencadenar algo similar a un efecto de simulación directa. Pensando de esta manera, extendió la mano para recoger la novela de tapa dura que estaba a su lado. Sintiendo el peso del libro en tu mano y la textura extremadamente realista de la cubierta, Minami permaneció en silencio. Porque podía sentirlo claramente. Esta situación era fundamentalmente diferente de una simulación directa. Una simulación directa era, en esencia, solo una simulación.
Simplemente proyectó toda su conciencia en el mundo simulado. Aunque ese mundo parecía increíblemente real, por su propia naturaleza, seguía siendo falso. Minami siempre lo entendió claramente. Pero esta vez, la activación de corazón de amor fue completamente diferente. Minami podía sentirlo. Todo lo que estaba ante sus ojos realmente existía. Si fue el aire que exhaló, el aroma de las flores del patio que llegaba a su nariz, o la luz del sol que sentía, la brisa rozando su piel. Todo era real. No esa sensación vacía y artificial de una simulación. Era como si este fuera el mundo en el que realmente había vivido todo el tiempo. ¿Podría realmente Art of Love tener un efecto tan abrumador? Minami sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y apartó esas ideas dispersas. Él no estaba entrando en pánico. Al final, lo que tenía que pasar, ya pasó. Ahora necesitaba descubrir cómo lidiar con ello. Y el primer paso para resolver esta situación estaba justo frente a él. Eso fue. ¿Dónde estoy? Minami miró hacia arriba y observó su entorno. Durante cada simulación directa, el simulador siempre le transmitiría los recuerdos necesarios. Pero esta vez fue diferente. Lo arrojaron a ese lugar sin previo aviso. No hay transferencia de memoria desde el simulador, absolutamente nada. Entonces, antes incluso de pensar en una solución, necesitaba averiguar dónde estaba. Justo cuando Minami estaba a punto de salir a caminar y mirar a su alrededor, una voz familiar, elegantemente perezosa, surgió de repente desde atrás. Minami, ¿estás despierta? El nombre me sonaba mucho. Era tan familiar que el corazón de Minami dio un vuelco tan pronto como lo escuchó. Rayo, momento perfecto. Se giró sin dudarlo, agarrando los hombros de la mujer de cabello oscuro que se acercaba por detrás. Desde lo más profundo de su corazón, dijo. Me alegro mucho de que estés aquí. Sí. Había asumido que, después de activar corazón de amor, había llegado a un mundo completamente desconocido y desconocido. Pero ¿quién hubiera imaginado que encontraría a la señorita llamada aquí? Eso por sí solo fue un golpe de suerte inesperado. Tan pronto como Minami hizo una pausa, levantando la mirada para decir algo más, tal vez para explicar la situación. Entonces, se quedó congelado. Porque la mujer que estaba frente a él no era la señorita llamada que él conocía. Su cabello corto y azul oscuro se balanceaba suavemente bajo su mano. Sus piernas largas, rubias y bien formadas estaban cubiertas por medias negras. Sus característicos y cautivadores ojos color ámbar seguían siendo tan encantadores como siempre, con ese inconfundible lunar en la esquina. Todas las características inconfundibles de Rayo Yamada. Pero, además de estas características ya conocidas, este Rayo Yamada tenía las cejas más largas y delgadas. Su rostro, una vez juvenil y andrógino, había madurado. Cada uno de sus movimientos tenía una gracia refinada y femenina, muy diferente de su anterior personalidad despreocupada y desenfrenada. En breve, el Rayo Yamada frente a él parecía una versión adulta del de su mundo original. Y lo que sorprendió aún más a Minami. La niña estaba parada a su lado. Un niño con cabello corto y azul oscuro. Exactamente idéntica a la mujer que está a su lado en todos los aspectos, excepto por el lunar en forma de lágrima en su párpado izquierdo. Señorita Yamada, usted. Minami habló instintivamente, como siempre lo hacía. Pero antes de que pudiera terminar, Rayo lo interrumpió frunciendo ligeramente el ceño. Con voz suave miró al hombre que la sostenía por el hombro y dijo. ¿De qué estás hablando, Minami? Llevo 4 años siendo Souji Rayo. Rayo Yamada, no, Rayo Souji ahora. Inclinó la cabeza y miró a Minami confundido. Minami. ¿Cambió su apellido? Esperar. ¿Qué está diciendo ella? ¿Cuándo me casé contigo? ¿Y cuándo cambiaste tu nombre? ¿Por qué no recuerdo nada de esto? Todo lo que pasaba a su alrededor. Minami no había previsto esto en absoluto. Esperar. ¿Podría todo esto ser resultado de corazón de amor? Sus pensamientos se actualizaron rápidamente. Solo le bastó un momento de sorpresa para recordar el corazón de amor que había activado anteriormente. Aunque sus efectos no fueron explicados claramente, es probable que esta habilidad lo haya distanciado de su línea temporal original. Y lo dejó en un futuro alternativo donde todo esto era real. No era imposible. Anteriormente había observado fenómenos similares con herramientas como la carta de invocación aleatoria de la hija o la misión única la chica del futuro. Todas las cuales requerían contacto con líneas de tiempo futuras para ser utilizadas o activadas. Con eso en mente, Minami ajustó rápidamente su mentalidad, suavizando la extraña expresión de su rostro. Se dio una palmada en la frente, frotándose las sienes como si acabara de despertarse, y murmuró. Lo siento, Rayo. Probablemente estoy aturdido por despertarme. Por un momento, no pude orientarme. Minami, parece que estabas realmente atónita. Rayo meneó la cabeza levemente, explicando con un dejo de burla. ¿Estabas tan confundido que ni siquiera reconociste nuestra casa? Solo alguien como Bokchi haría algo así. Nuestra casa. Esa frase tocó el corazón de Minami. En este punto de la conversación, tenía una vaga idea de lo que estaba pasando. Parecía que, después de activar corazón de amor, esta habilidad lo transportó a una línea de tiempo completamente desconocida. Lo que también explicaba por qué los muebles allí le daban una extraña sensación de familiaridad. Analizando cuidadosamente las palabras de Rayo, no fue difícil entender. En esta línea de tiempo futura, parecía estar casado con Rayo Yamada y Hitori Goto. Pero, ¿eran solo ellos dos? O, como antes. Las 9 muchachas vinieron al mundo y se casaron con él. Pensando tan a futuro. Minami no dudó. Preguntó directamente. Sí, creo que ya desperté. Hablando de eso, ¿dónde está Hitori? No la veo por aquí. Rayo. Si te refieres a Hitori, ella fue al jardín de infantes de Miyuki para la reunión de padres y maestros.
Rayo explicó, luego frunció el ceño y le hizo una pregunta directa. ¿No sabías que Bokchi fue a la reunión de padres? ¿Por qué preguntas eso ahora, Minami? Miyuki era la hija de Minami y Hitori Goto. Hoy era el día en que Hitori asistiría a la reunión de padres y maestros, algo que todos los miembros de la familia Minami sabían. ¿Por qué mi marido hace esta pregunta si ya sabe la respuesta? Ella miró a Minami con una expresión ligeramente confundida, lo que solo aumentó su sospecha. Para la mayoría de las personas. Ante la extraña mirada de Rayo y sus preguntas directas. Probablemente entrarían en pánico. Pero Minami no era como la mayoría de la gente. Al notar la extraña luz en los ojos ámbar de Rayo, él simplemente agitó su mano, con una sonrisa tranquila que decía, no hay necesidad de hacer un escándalo. No es nada. Solo pensaba que Hitori ya debería estar llegando a casa. Es tarde. Su voz, su respiración y su tono eran firmes. No sería exagerado decir que para él mentir era tan natural como respirar. Contra alguien tan naturalmente sereno como Minami. Incluso las dudas que aún le quedaban a Rayo se disiparon fácilmente. Asintió levemente, con el rostro inexpresivo, sí, son más de las 5. Debería volver pronto, aunque esté en una reunión. Uf. Al ver que Rayo parecía más relajado, Minami dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Gracias a Dios. Logró salirse con la suya fanfarroneando. De lo contrario, realmente no sabría cómo explicar su situación actual. Pero aunque había ganado algo de tiempo, Minami sabía que no podía seguir fanfarroneando para siempre. Después de todo, incluso él solo tenía una comprensión parcial de su realidad actual. Ya no podía permitirse el lujo de actuar tan imprudentemente como antes. Al menos, hasta que Hitori regrese a casa. Necesitaba descubrir una cosa crucial. Comprenda la composición de su familia aquí. No podía continuar sin saber al menos cuántas esposas tenía, ¿o sí? Con ese pensamiento, Minami estaba a punto de disculparse y entrar. Cuando de repente Rayo gritó. Minami, espera un segundo. Oh. Minami se detuvo bruscamente a medio paso. ¿Pasó algo, Rayo? ¿Ocurre algo? Rayo le dirigió una extraña mirada de reojo y luego habló en ese tono frío e inexpresivo que lo caracterizaba. Minami, no vamos a hacer eso. La mano que sostenía su brazo se tensó. Minami jadeó, sorprendida. Espera un momento. ¿Hacer esto? Hablaba en serio, señorita Rayo. Minami se frotó las sienes. Honestamente, estaba interesado. Muy interesado. Especialmente con respecto a lo que Rayo estaba insinuando. Pero, ahora no era el momento para ese tipo de cosas. La situación aún no estaba clara, cada minuto y cada segundo eran preciosos. Por muy tentador que fuera, ahora no era el momento más adecuado. Además, Minami era un hombre de carácter impecable y espíritu noble. No podía simplemente ceder al deseo en un momento tan crítico. Aclarándose la garganta, ofreció una excusa plausible. Bueno, es pleno día. No sería muy apropiado, ¿verdad, Rayo? Fue una excusa razonable que sutilmente trasladó el acto a la noche. Sin embargo, Rayo se quedó aún más confundido. Se colocó un mechón de cabello azul oscuro detrás de la oreja, dejando al descubierto su delicado cuello y el lóbulo de la oreja, y luego preguntó. ¿Pero fuiste tú quien me llamó antes? Esa sola frase casi hizo que Minami perdiera la compostura. Dios mío. Entonces, ¿el que llamó a Rayo, era el Rayo de antes? Minami, tonta sin remedio. ¿Cómo pudiste caer en la tentación tan fácilmente? Se reprendió a sí mismo en silencio. Pero Rayo no había terminado, inclinó la cabeza y parpadeó adorablemente con sus encantadores ojos ámbar. Incluso usé tu favorito, el negro. Negro. Bien. Ahora ya no había manera de negarlo. Minami presionó sus dedos contra su frente, sintiendo que un dolor de cabeza comenzaba a aumentar. Aún así, tenía muchas excusas preparadas. Además de no ser apropiado durante el día, había algo más. Sí, te llamé, pero Yuna aún no se ha despertado. Esperemos a que se duerma, ¿vale? Con una cálida sonrisa, Minami extendió la mano y acarició la pálida mejilla de Rayo antes de inclinarse para besarla suavemente. MMM. Un sonido suave y prolongado. La cara de Rayo se sonrojó mientras ella interrumpió el beso a regañadientes. Está bien, Minami, primero acostaré a Yuna. Papá me dejó unas pastillas para dormir, todavía quedan algunas. Minami. En serio. Independientemente de la línea de tiempo, la naturaleza caótica e imprudente de Rayo llamada nunca cambió. Él meneó la cabeza con impotencia, pero aún así le pellizcó suavemente la delicada naricita y dijo con firmeza. Solo ayúdala a dormir bien. No digas cosas raras. Capítulo 323. Esto es realmente. Al ver la esbelta figura de Rayo desaparecer dentro de la casa, llevando a Yuna, Minami dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, pero al mismo tiempo, una sensación de asombro lo invadió. La razón era sencilla. Este mundo, creado activando el corazón del amor, era simplemente demasiado real. Como anfitrión de un sistema de simulación de amor. Por Hitori Goto. Para Rayo Yamada. Para Chisato Nishikiji, Aken Shinjo, Ryo Futaba y Satou Matsusaka. Minami había participado en numerosas simulaciones. Pero no importaba cuán vívidos fueran, él siempre lo supo. Los acontecimientos que ocurrieron dentro de la simulación siguieron siendo simulaciones. Por muy realistas que fuesen, incluso si pudieran predecir el futuro hasta cierto punto, seguían siendo simulaciones. Las chicas en las simulaciones eran fundamentalmente diferentes de sus contrapartes del mundo real. Porque en las simulaciones, las chicas seguirían caminos predefinidos en función de sus elecciones, pero en la realidad,
Una sola palabra, una mirada, incluso el gesto más pequeño pueden abrir camino a innumerables futuros. Fue esta clara distinción la que permitió a Minami separar la realidad de la simulación tan fácilmente. Sin embargo, esta vez, es completamente diferente. Después de despedirse de Rayo, Minami miró su propia mano. Dedos claros y bien proporcionados, con líneas claras y equilibradas en la palma de la mano. Sí. Él podía sentirlo. Este mundo era fundamentalmente diferente de una simulación o incluso de una simulación directa. En el pasado, ya fuera una simulación o una proyección directa. Un solo pensamiento bastaría para devolverlo a la realidad. Pero ahora, no importa cuántas veces intente provocar ese regreso. No pudo escapar y eso fue lo más sorprendente. Afortunadamente, al menos por ahora. El peor escenario no se materializó. Minami extendió la mano hacia el espacio vacío frente a ella y deslizó su dedo hacia abajo. Con este gesto familiar, una pantalla de simulación de color azul pálido comenzó a materializarse lentamente. Como pensaba, al menos la conexión con el simulador todavía existe. Al ver la interfaz del simulador flotando frente a ella, Minami dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Por muy oscuro y poco fiable que sea el simulador, todavía era lo que lo había traído a este mundo. Por lo tanto, naturalmente, volver a su realidad original probablemente también requeriría de su ayuda. Con eso en mente, Minami extendió su dedo y lo deslizó hacia abajo nuevamente. Quería saber cuánto tiempo más podría permanecer en este mundo. Porque, a juzgar por el comportamiento habitual del simulador, debería haber algún tipo de límite de tiempo. Al igual que cuando gastó 1.200 puntos de afecto para canjearlos por 4 simulaciones, garantizando 12 horas de juego por simulación. O como la misión única La chica del futuro con Satou Matsusaka, que también implicaba usar puntos de pasión para acceder a una ruta futura. Era lógico que su estancia aquí también tuviera un límite en el tiempo. Mientras reflexionaba sobre esto, la información apareció ante él a medida que se desplazaba. Anfitrión actual, Minami. Tiempo restante, ilimitado. Puntos de afecto restantes, 4500. La mano de Minami se detuvo por un momento. Sus ojos se abrieron ligeramente. Ignoró las partes que se refieren al host actual y los puntos restantes. En cambio, su atención se centró en esa única frase. ¿Ilimitado? Bajando la mano, Minami se perdió en sus pensamientos. Como tenía el simulador desde hacía más de medio año, sabía exactamente lo que eso significaba. En otras palabras, su existencia en este mundo ya no estaba limitada por ningún límite de tiempo. Si quisiera, podría quedarse en este mundo para siempre. Pero, ¿fue eso siquiera posible? Minami frunció el ceño, pensativa. Si se quedara aquí permanentemente, ¿qué pasaría con el mundo real? ¿Y qué pasa con las chicas que conoció allí? ¿Qué les pasaría? Por otra parte, durante cada simulación, el tiempo continuó fluyendo en el mundo real. Esto significaba que en el mundo real, tu cuerpo todavía sentiría sed, hambre y fatiga. Si no volviera. ¿Qué pasaría con su cuerpo si fuese abandonado en el mundo real? Numerosas preguntas pasaron por su mente. Pensamientos complejos y enredados. Minami frunció aún más el ceño y extendió la mano, con la intención de comprobar las condiciones para regresar a la realidad. Pero antes de que pudiera. Minami-kun. Ah, te encontré. ¿Qué haces aquí solo? Una voz enérgica gritó desde atrás. Se oían pasos apresurados que se acercaban a él. En el momento en que Minami se dio la vuelta, una figura se arrojó a sus brazos. Su cabello dorado se balanceaba alegremente. ¿Nihika? Al ver quién era, Minami no pudo evitar exclamar asombrada. Cabello dorado. Ojos rojos llameantes, brillando como llamas danzantes. No había forma de negarlo, se trataba de una versión adulta de Nihika Ihichi. Su cola de caballo lateral, antes algo infantil, ahora era una cola de caballo única, delgada y elegante. Su antiguo y lindo estilo de vestir había evolucionado hacia algo mucho más elegante. Una blusa rosa claro y una falda larga enmarcaban perfectamente su inocente y hermosa figura. Minami la abrazó instintivamente. Y ella no ofreció resistencia a su cercanía. En lugar de eso, ella se acurrucó felizmente contra su pecho, acurrucándose cariñosamente. Este comportamiento abierto y cariñoso dejó una cosa clara. Esta Nihika, no, esta Souji Nihika, probablemente también era su esposa. De lo contrario, habría mostrado al menos un mínimo de timidez. Con ese pensamiento, Minami se relajó por completo. Le acarició suavemente la cabeza, sonriendo mientras preguntaba. ¿Y qué te trae por aquí de repente, Nihika? ¿Qué quieres decir con, de repente? Nihika hizo un adorable puchero al escuchar sus palabras. Parece que Rayo tenía razón. ¿De verdad que te despertaste confundido? ¿Lo olvidaste? Hoy es el día de nuestra reunión familiar. Minami parpadeó. ¿Día de reunión familiar? Fuiste tú quien sugirió esto, ¿recuerdas? Dijiste que, como Ryo y Akane siempre están ocupados, casi nunca podemos vernos, así que deberíamos reservar un día al mes solo para reuniones familiares. Fiel a su título de ángel de Shimokitazawa. Al ver la expresión confundida de su marido, Nihika le dedicó una dulce sonrisa y le explicó todo cuidadosamente. Pero lo que ella no se dio cuenta fue que Minami no estaba simplemente confundida. Aún no estaba plenamente consciente de la situación. Un rato antes, Rayo le había dicho que la había llamado específicamente para que viniera allí, afirmando que tenía algo que quería hacer con ella. Pero ahora Nihika le estaba diciendo. Hoy fue un día importante para las reuniones familiares. Si lo pensaba, no había forma de que la verdadera Minami pudiera haberle pedido a Rayo que fuera a su casa en un día como hoy. Significado. Esa mujer me engañó. Minami inmediatamente visualizó la figura de Rayo desapareciendo por el pasillo. Ella debió haberse dado cuenta de que él acababa de despertarse y notó que todavía estaba un poco aturdido. Y trató de sacar ventaja de eso. Demasiado avergonzado para preguntar directamente.
Ella lo culpó, diciendo que él la había llamado. Esa mujer. Minami meneó la cabeza, exasperado. No importa en qué mundo. Si este fuera el rayo llamada de esta realidad. O el de tu mundo original. Sus personalidades descaradas y traviesas eran idénticas. Como copias impresas en el mismo molde. Mientras Minami todavía estaba sin palabras. Nijika parpadeó con esos grandes ojos y dijo. ¿Qué pasa, Minami-kun? Tenemos que irnos pronto. La reunión familiar está lista. Ah, vale. Minami no rechazó la oferta. En lugar de eso, naturalmente tomó su mano. Minami-kun. Un ligero rubor apareció inmediatamente en las hermosas mejillas de Nijika. Ella lo llamó por su nombre tímidamente. Pero ella no soltó su mano. La mirada de Minami recorrió su expresión dulce y tímida y sintió una profunda sensación de satisfacción. Nijika seguía siendo Nijika. Incluso después de convertirse en su esposa, esa adorable personalidad no cambió en absoluto. Los dos caminaron de la mano hacia la casa. Mientras caminaban, Minami observó atentamente la residencia donde se encontraba. Parecía una gran propiedad construida para él y las niñas. La propiedad era extensa. Había una puerta exterior que daba al patio y una puerta interior que daba acceso a la casa principal. Había patios interiores tanto en el lado izquierdo como en el derecho. El lugar donde se encontraba antes no era un pequeño patio trasero, sino más bien el patio izquierdo. Caminaron por un pasillo largo, sencillo y elegante hacia el corazón de la casa. Después de recorrer el pequeño sendero pavimentado con piedras, Minami siguió el ejemplo de Nijika hasta el patio del lado opuesto. Mientras caminaban, Minami seguía mirando a su alrededor, cada vez más impresionada. Solo esta residencia principal debe haber costado una fortuna. Sin olvidar los edificios auxiliares que se extienden desde los extremos, como estudios de práctica musical y otras instalaciones. Con solo imaginar los costos de construcción, Minami sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Era obvio. En ese mundo, su carrera y la de las chicas debieron haber sido increíblemente exitosas. De lo contrario, no habría forma de que pudieran permitirse una propiedad de ese tamaño, que prácticamente formaba su propio distrito, perteneciente exclusivamente a la familia Souji. Mientras Minami estaba perdida en sus pensamientos, Nijika de repente se agachó frente a él, con una de sus pálidas manos agarrando su abdomen. ¡Puaj! Sus delicadas cejas se fruncieron fuertemente. Sin dudarlo. Minami instintivamente extendió la mano para sostenerla, cuando casi se caía hacia adelante, y la ayudó a sentarse en el largo pasillo. Al ver su rostro pálido, Minami sintió una repentina punzada de angustia y preocupación. Extendió la mano, secándose suavemente el sudor frío de la mejilla y preguntó en voz baja. ¿Estás bien, Nijika? ¿Deberíamos ir al hospital? Como se le solicitó, Minami ya estaba preparada para usar una píldora de recuperación universal, si fuera necesario. Pero Nijika negó con la cabeza. Encontrando una posición cómoda apoyada en el pecho de Minami, susurró la verdadera razón. Resultó que ya había descubierto a principios de marzo que estaba embarazada del hijo de Minami. Sentir náuseas y malestar repentino se ha vuelto frecuente últimamente. Minami-kun, ¿qué piensas? Nuestro bebé se parecerá más a ti o más a mí. La esposa rubia murmuró en su oído, medio en broma. Creo que el bebé podría parecerse a mí. Después de todo, con tu personalidad, Minami, no pareces el tipo de persona que arma tanto alboroto. Hizo una breve pausa y añadió. Pero hasta entonces, Minami-kun, tienes que quedarte a mi lado y cuidarme, ¿de acuerdo? Ella parpadeó juguetonamente con esos ojos color ámbar, acurrucándose más cerca de él. Minami no tenía respuesta para ella. ¿Cómo podía hacer promesas irresponsables, si en realidad no pertenecía a este mundo? Todo lo que pudo hacer fue acariciar tiernamente su cabello dorado y girar silenciosamente su mirada hacia el paisaje del patio. Los cardos florecieron en marcado contraste con el sol. Las fuentes de bambú tintineaban rítmicamente bajo el agua que fluía. La suave luz del sol se filtraba a través de la habitación. Él la abrazó fuertemente. La sensación era surrealista. Como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Una felicidad indescriptible llenó su corazón. Las náuseas repentinas de Nijika aparecieron y desaparecieron rápidamente. Aún así, consciente de su condición, Minami simplemente le acarició la cabeza y la animó suavemente a descansar. Después de todo, una mujer embarazada era extremadamente valiosa. Las reuniones familiares podían esperar, su salud era la prioridad. Con algo de esfuerzo, finalmente logró que ella se acostara. Cuando estaba a punto de irse, ella lo llamó. Ah, cierto, Minami-kun, probablemente también deberías revisar el otro patio. Chisato y Takina todavía están esperando allí. Las repentinas palabras de Nijika llamaron la atención de Minami. Él la miró con un dejo de deseo de quedarse y continuar cuidándola. Pero al final, ante la insistencia reiterada de Nijika, Minami finalmente asintió. Entiendo. Después de asegurarse de que lo llamaría inmediatamente si algo ocurría, se fue y se dirigió al patio lateral. De hecho, sentía bastante curiosidad por Nishikiji Chisato e Inoue Takina, a quienes aún no había conocido en este mundo. Pero tan pronto como llegó al patio, voces alegres gritaron. Minami-kun. Por aquí. Dos figuras saludaron emocionadas. La alegre muchacha rubia y la tranquila muchacha de cabello oscuro dejaron las brochetas que estaban asando y se pusieron de pie. En este mundo, Nishikiji Chisato e Inoue Takina claramente se han convertido en mujeres maduras. De las dos chicas con cabello rubio y negro idéntico que estaban jugando a su lado. Era obvio. Chisato y Takina también se convirtieron en las esposas de Minami. Las dos jóvenes, ahora recién casadas, habían perdido todo rastro de feminidad. El cabello rubio de Chisato había crecido bastante. Mientras tanto, Takina había trenzado su cabello negro en una trenza larga y elegante que caía con gracia sobre su pecho. Aunque habían madurado hermosamente, sus expresiones permanecieron exactamente como cuando Minami los conoció por primera vez.
Uno es vivaz y lleno de energía, el otro es tranquilo y elegante. Capítulo 324. Minami-kun. 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 Ven aquí. Y siéntate. Sin dudarlo, Chisato Souji se levantó y agarró la mano de Minami. Su sonrisa vibrante, tan radiante que contagiaba a todos con su encanto, se curvaba en las comisuras de sus labios. Tirando de Minami con ella, lo condujo hasta donde estaban sentados. Takina Souji también se levantó en silencio, cediéndole su asiento. Sus elegantes ojos color glicina recorrieron el área, como si buscaran a alguien. Pero después de buscar por el lugar, no encontró a quien buscaba. Sus hermosos ojos bajaron levemente y no pudo evitar preguntar. Minami-kun, ¿dónde está Nijika-chan? Pensé que había ido a llamarte. Nijika no se sentía muy bien, así que la envié a la cama a descansar. Minami respondió casualmente mientras arrojaba unos cuantos trozos más de carbón a la caja de fuego de la parrilla de la barbacoa. El embarazo de Nijika era probablemente de conocimiento común en la familia Souji. No había necesidad de que lo ocultara, pero justo después de terminar de hablar, Chisato estalló en carcajadas, y no solo risa, le guiñó un ojo exageradamente a Minami. Con una expresión juguetona y traviesa tan obvia que Minami no pudo resistirse y le pellizcó la mejilla, preguntando sin rodeos. ¿De qué te ríes? Jeje. Incluso con su mejilla aplastada, Chisato no mostró vergüenza, mostrando una sonrisa traviesa. No es nada, solo estaba pensando. Minami-kun debió esforzarse mucho, ¿eh? El pobre Nijika-chan ni siquiera pudo escapar de sus malvadas garras. Mientras hablaba, pasó juguetonamente su dedo por el pecho de Minami. Ella incluso dijo que no podía soportarlo más, pero seguiste adelante, ¿no es así, Minami-kun? Ella no terminó la frase, pero sus ojos ardientes le dirigieron una mirada que decía, ¿sabes exactamente a qué me refiero? Minami. Honestamente. Después de casarse, Chisato se volvió aún más atrevida y desvergonzada. Ahora, ella incluso podía hacerle bromas tan atrevidas en la cara sin la menor vergüenza. Afortunadamente, el propio Minami logró controlar la situación, pero Takina no. Ella le lanzó a Chisato una mirada asesina. Y ya es suficiente, Chisato. Aunque Takina había madurado, cuando se trataba de este tema, todavía mostraba la misma timidez que tenía cuando era adolescente. ¿Por qué me dices que me callé? Chisato se cruzó de brazos, luciendo completamente despreocupada. Hago esto por tu bien, Takina. Obviamente tú también quieres ser como Nijika-chan, ¿no? Solo te estoy ayudando a desarrollar un poco de tolerancia a la vergüenza. Si no, ¿cómo vas a relajarte? Eso es diferente. Que es un asunto completamente distinto. Takina resopló, completamente exasperada. Me gustan los niños, claro, pero no hasta el punto de desesperarme. Y además, confío en Minami-kun. No tengo ninguna prisa. Después de terminar su breve arrebato, le lanzó a Chisato otra mirada furiosa. Entonces, tratando de recomponerse, la chica de cabello oscuro tomó con cuidado una brocheta perfectamente asada y se la entregó a Minami. Aquí tienes, Minami-kun. Por favor, disfrútalo. Ah, gracias. Minami aceptó, sintiéndose genuinamente satisfecha por dentro. Sí, Chisato era salvaje e incontrolable, pero afortunadamente, todavía estaba Takina. Con la serena y constante Takina a nuestro alrededor. Ni siquiera Chisato sería capaz de comportarse de una manera tan extravagante. Con eso en mente, aceptó casualmente el pincho que Takina le ofreció, y cuando estaba a punto de darle un mordisco. ¡Oh! Minami se quedó congelada. Porque vio lo que estaba pegado en el palo que tenía en la mano. Era una brocheta de algo que se ve a menudo en las barbacoas en el jardín, y una verdura verde favorita entre muchos hombres, cebolletas. Sí, los supermercados en Japón vendían cebolletas y también se cultivaban localmente. Pero eso no tenía nada que ver con la situación. De hecho, Minami rara vez veía cebolletas y ajo en las barbacoas japonesas. Eso solo le hizo levantar la guardia inmediatamente. Dejó el pincho y miró de reojo los alimentos que se estaban asando en la barbacoa. El lado de Chisato parecía bastante normal. Maíz, patatas y carne de cerdo marinada, todo ello ensartado en una brocheta, una combinación nutricional perfectamente equilibrada. Ella había preparado una buena variedad. Incluso había algunos filetes todavía asándose cerca. Claramente, no solo había pensado en ella misma, sino también en Minami y Takina. Comida típica de barbacoa. Respecto a la versión de Takina. La mirada de Minami se detuvo. Porque podía ver claramente lo que ella estaba asando. Ostras grandes cuidadosamente seleccionadas. Varias brochetas de cebolletas untadas con aceite de oliva. Y algunos trozos de aspecto muy sólido que supuso que eran riñones, pero no pudo identificar de qué animal provenían. Lo más escandaloso de todo. Junto a la parrilla, había una pequeña olla de camping, burbujeando con una sopa de tomate y bayas de goji, espolvoreada con cebollino, que exudaba un aroma delicioso. Absorbiendo todo eso, Minami masticó silenciosamente los tallos de ajo que ya tenía en su boca y miró a Takina nuevamente. Los suaves ojos color glicina de Takina parpadearon hacia él, confundidos. ¿Qué pasa, Minami-kun? Minami. No, Takana. ¿Significa eso que no estás desesperada por tener hijos? Analizando toda esta fiesta que aumenta el deseo sexual. ¿Estaba planeando no dormir esta noche? Minami permaneció en silencio. Ahora lo entiende. Si Chisato, después de la boda, expresara sus emociones de manera abierta y exagerada. Entonces, Takina era del tipo que guardaba todas sus intenciones en lo profundo de su corazón y actuaba en consecuencia discretamente. ¿Y Minami-kun, quieres más? Aún hay de sobra. Al ver a Minami terminar su brocheta, Takina se animó un poco. Sus delicados rasgos se suavizaron en una sonrisa gentil y elegante mientras rápidamente preparaba más alimentos a la parrilla y se los entregaba.
Takina, trabajaste muy duro en la barbacoa, deberías comer también. Al ver un plato cargado de cebolletas, ostras y riñones a la parrilla, la comisura de la boca de Minami se torció. Era raro ver una combinación así en las barbacoas japonesas. Tosió levemente y rompió el plato por la mitad, empujándolo ligeramente hacia Takina. Ah, tienes razón. Reconociendo su amabilidad con un elegante asentimiento, Takina levantó la barbilla, blanca como la nieve, murmurando casi para sí misma. Yo también debería comer algo, para recuperar energías para esta noche. La última parte fue dicha en voz muy baja. Minami no la escuchó. Pero lo único que los chicos tenían que hacer era escuchar la primera mitad para adivinar qué implicaba la segunda parte. Minami se frotó la frente. Después de la boda, Takina se volvió mucho más atrevida que antes. Probablemente corrompido por haber pasado demasiado tiempo cerca de Chisato. Con eso en mente, Minami extendió la mano y golpeó la frente de Chisato sin dudarlo. Su frente pálida se puso roja instantáneamente por la repentina bofetada. ¡Ay! ¿Por qué me golpeaste, Minami-kun? Pregúntate a ti mismo. Minami tomó un sorbo de la sopa de goji que Takina le ofreció y miró a Chisato. Chisato, confundida por su castigo aleatorio, parecía querer decir algo. Entonces vio lo que había en el plato de Minami y, de repente, una sonrisa cómplice apareció en su rostro. Esta mujer. Minami meneó la cabeza en un gesto de impotencia y se puso una ostra en la boca. En el momento en que la tierna ostra se deslizó por su lengua, levantó una ceja, ligeramente sorprendido. Esta ostra es realmente muy buena. Aunque las ciudades costeras de Japón tenían su cuota de ostras. Esta textura suave y fresca era algo nuevo para él. Encontrar ostras de esta calidad no fue fácil. Sí. Le pedí específicamente al padre de Rayo-san que trajera semillas de ostras de Francia. ¿Recuerdas cuando pedimos esos grandes tanques de agua? Eran para criarlas. Incluso despejé un espacio en el jardín para plantar cebolletas de primera calidad. Takina dijo esto con una sonrisa tímida. Como te gusta la comida china, Minami-kun, también encontré un chef que me enseñara a preparar platos como el guiso de hongos enoki y ricos caldos de huesos. Minami. Esperar. Takina. ¿Me estás diciendo que empezaste a abastecerte por tu cuenta? ¿2 tanques de agua gigantes? ¿Y limpiaste un terreno para plantar cebolletas? Minami miró a Takina con incredulidad. En ese breve instante, su impresión de Takina dio un dramático triple salto. Bajo su mirada, su tímida sonrisa casi pareció hacer brotar una pequeña cola de sucubo que se movía detrás de ella. ¿Suplementos dietéticos diarios como estos? ¿Sobrevivirían sus riñones? Minami se quedó sin palabras por un momento. Pero, ante la mirada expectante de Takina, solo pudo suspirar y terminar la comida de su plato, mientras escuchaba la conversación de Chisato y Takina. ¿De qué hablarían 2 mujeres recién casadas? Naturalmente. Sobre los hijos de Rayo y Aken, sobre el bebé de Itori, o como a veces los niños de la calle todavía las llamaban hermanas mayores, incluso después de casarse. Sobre las películas de terror que veían por la noche. A veces se colaban en la cama de Minami cuando no podían dormir. Hubo otras conversaciones casuales entre amigos. Escuchar sus chismes de esa manera fue sorprendentemente reconfortante. Aunque Minami había experimentado muchas simulaciones directas antes, hubo pocas ocasiones en las que pudo conversar tan íntimamente con las chicas después de la boda. Escuchar sus historias de vida ahora parecía increíblemente real. Ah, pero en realidad. De repente, Chisato abrazó a Minami por detrás, apoyando su suave barbilla sobre su cabeza. Minami-kun, gracias a ti, ahora estoy muy, muy feliz. Ella lo dijo con tanta ternura. ¿Feliz? Al escuchar a Chisato decir eso, Minami miró hacia arriba. Por supuesto que estoy feliz. Chisato se aferró a él sin vergüenza, con una sonrisa radiante. Si no fuera por ti, Minami-kun, realmente no puedo imaginar cómo sería mi vida ahora. Ni siquiera Takina puede negar eso, ¿verdad? Ella miró a Takina. Esta vez, Takina no discutió. Sus ojos color glicina se suavizaron mientras miraba a Minami. Estamos muy felices, Minami-kun. Veo. Minami asintió levemente. Las niñas viven felices con él. Solo escuchar eso. Minami sintió que una profunda sensación de seguridad crecía dentro de ella. Esto confirmó que todo lo que había estado buscando era correcto. Él realmente podría traer felicidad a esas chicas. Incluso después de la boda, eso no cambió. Sintió una extraña paz mental. Tan ligero y lleno de vida por dentro que hasta su alma parecía volar. A pesar de... Había un pequeño, diminuto inconveniente. Había mucha gente. Relleno de cebolletas, ostras y pepinos de mar. Ni siquiera una brocheta decente. Principalmente porque Takina, con su dulce sonrisa, nunca lo dejó descansar. Cada vez que terminaba de comer algo, otra porción aparecía mágicamente en su plato. Minami comió tantas ostras que casi se enfermó. Al final, no pudo comer nada más. La comida solo terminó cuando Chisato Souji y Takina Souji finalmente terminaron de comer. Y así terminó el almuerzo de barbacoa, lleno del irresistible aroma de cebolletas y ostras. Satisfecho, Minami se reclinó en el suave sillón que Takina había preparado para él. Se sentó allí, mirando a sus 2 esposas poner la mesa. Aunque parecían un poco cansados, priorizaron su comodidad, insistiendo en que se sentara y descansara. Minami dejó escapar un lento suspiro. Su mirada clara y límpida se apartó lentamente de Chisato y Takina. Honestamente. Como hombre, sin duda se encontraba en el estado más feliz y pleno posible en ese momento. Tenía hermosas esposas que lo satisfacían en todos los sentidos. Tenía hijas sensatas. No necesitaba preocuparse por las casas ni los coches. No había parientes enfermos que fueran una carga para la familia. En casa, todo estaba perfectamente organizado. La vida misma era pacífica y sin incidentes. Era el tipo de vida con el que casi todo hombre soñaba.
Y sin embargo, todavía no he podido saber exactamente dónde estoy. Minami murmuró algo inaudible. Sí. Incluso ahora, todavía no había comprendido completamente la situación. ¿Todo eso fue real? ¿O era falso? ¿Podría realmente sobrevivir en este mundo indefinidamente? Más importante aún, ¿podría algún día regresar al mundo real del que vino? Estas eran todas las cosas que Minami necesitaba descubrir. Capítulo 325. Si este mundo era real o falso. ¿Por qué existe este mundo? Para entender estas cosas, en realidad había un método muy simple y directo. El simulador. Aprovechando que Chisato y Takina seguían dominando el partido, Minami bajó la voz y extendió la mano hacia adelante. Se ha abierto la interfaz del simulador. Presentador actual, Minami Souji. El límite de tiempo, ilimitado. Puntos de afecto restantes, 4500. La pantalla mostró exactamente lo mismo que antes. Las cejas de Minami se fruncieron ligeramente y volvió a extender un dedo. Aunque la interfaz parecía no haber sufrido cambios, Minami no creyó ni por un segundo que el simulador simplemente lo arrojaría a un mundo como este, sin forma de regresar. Como si percibiera sus pensamientos, la tranquila interfaz del simulador de repente comenzó a ondularse. Al mismo tiempo, los sentidos agudizados de Minami le hicieron levantar instintivamente la cabeza. Lo que vio. Las propiedades familiares de la familia Souji que los rodeaban estaban desapareciendo. El sol brillante fue tragado por la noche. Todo a su alrededor se borró como si hubiera sido borrado por un borrador gigante. La oscuridad lo envolvió todo. Minami intentó mirar hacia adelante, pero una densa oscuridad, tan profunda que oscurecía todo, cubría el camino. Intentó, por reflejo, dar un paso atrás. Solo para darse cuenta que el camino detrás de él también estaba bloqueado, tragado por la misma oscuridad. La oscuridad era densa y sofocante. No pudo continuar. No pudo regresar. Estaba atrapado en la absoluta oscuridad del vacío. Y entonces, desde la oscuridad infinita, una voz tímida le susurró al oído. Minami. Bokchi. Minami se dio la vuelta sobresaltada. En su campo de visión había una chica de pelo rosa, vestida con un chándal, mirándolo con ojos tímidos y asustadizos. Ella era una chica de cabello rosa que era una copia exacta de Hitori Goto. El corazón de Minami dio un salto de sorpresa. Levantó la mano, pero se quedó congelado a mitad de camino. Finalmente, dejó caer su mano. No, no puede ser Hitori. Minami negó con la cabeza, mirando fijamente al Hitori Goto, frente a ella. Si tenía razón, este lugar era el espacio de conciencia interna del simulador. Hitori Goto nunca podría entrar a un lugar así. Y sin embargo, Minami dio un paso atrás con cautela. La chica de cabello rosado que estaba allí parada se parecía notablemente a Hitori Goto en todos los aspectos. Puede que parezca contradictorio, pero no lo es. Desde su cabello rosa, hasta su flequillo desordenado hacia un lado, hasta sus horquillas de pelo amarillas, azules y rosas, hasta su tono de voz, hasta su rostro delicado y tímido escondido bajo su largo flequillo. Incluso su patrón de respiración, todo le sentaba perfectamente a Hitori Goto. No sería exagerado decir que era indistinguible. Minami permaneció en silencio por un momento. Entonces, como si algo se le hubiera ocurrido, levantó la cabeza. ¿Eres el simulador del amor? Cuando pronunció esas palabras no estaba del todo seguro. Pero, ¿quién más podría manifestarse como Hitori Goto y hablar con él aquí, además del simulador? No hubo una segunda oportunidad y eso ciertamente ha quedado confirmado. La niña sonrió tímidamente, al igual que Hitori Goto, y asintió. Tenías razón. Ah, Minami, tal como se esperaba de ti. ¿De verdad eres Shinya Leiter-chan? Al verla asentir nuevamente, Minami no pudo evitar observarla de cerca. Siempre se refería al simulador en broma como Shinya Leiter-chan, pero honestamente, nunca estuvo seguro de si el simulador tenía género. Solo le puso ese nombre porque imaginarlo como un anciano grasiento parecía demasiado extraño para algo con lo que pasaba tanto tiempo. Espera un minuto. Después de reflexionar, Minami de repente se dio cuenta de algo. Siempre que se frustraba durante las malas simulaciones, golpeaba la pantalla del simulador, y a veces la golpeaba bastante fuerte. Si el simulador ahora estuviera personificado en una niña, entonces cada vez que apareciera en la pantalla. ¿No fue eso básicamente un acto de agresión contra ella? No, no, no. Minami sacudió la cabeza furiosamente, tratando de alejar los extraños pensamientos que giraban en su mente. No parecía correcto confiar en el sentido común cuando se trataba de un simulador. Al otro lado de la mesa, tal vez percibiendo el ensueño de Minami, la simuladora de cabello rosado sacudió levemente la cabeza y explicó en voz baja. Técnicamente, no tengo cuerpo físico. En otras palabras, no tengo género. Esta forma que ven ahora es algo simulado a través del corazón del amor. Si quisiera, también podría tener esta apariencia. Su voz tímida se detuvo y luego levantó la mano. La figura previamente sólida frente a ella comenzó a desdibujarse y brillar con su mano levantada, volviéndose etérea y fugaz. Un destello de intensa luz blanca iluminó la oscuridad. Y de dentro de ese resplandor radiante, emergió lentamente una nueva figura. Usando este formulario para hablar contigo, todo debería estar bien ahora, ¿verdad? Una voz elegante y tranquila emanaba de los labios de una chica de cabello corto y un tono azul profundo. La anterior Hitori Goto había desaparecido sin dejar rastro, reemplazada por alguien llamado Rayo Yamada, quien elegantemente se echó el cabello detrás de la oreja. Claramente, este Rayo Yamada era otra forma generada por el simulador. ¿Puede simular la apariencia de los personajes que ya he simulado? Minami Souji frunció el ceño ligeramente mientras observaba su demostración. No es solo su apariencia, Minami. El simulador, ahora con el rostro de Rayo, habló en un tono frío y magnético.
sus voces, personalidades, hábitos, tipos de cuerpo, preferencias, cosas que no les gustan. Mientras sea una de sus características, puedo reproducirla perfectamente. Tan pronto como dijo eso, su apariencia cambió a una parecida a la de Nijika y Hichi, con una voz cálida y enérgica. Incluso la forma en que les gusta posar, sus hábitos al hablar, los pequeños gestos inconscientes que hacen, puedo replicarlo todo, Minami-kun. Ella dijo esto con una sonrisa radiante, una expresión alegre y comprensiva que era tan familiar para Minami que casi la inquietaba. Incluso la hermana de Nijika, Seika y Hichi, probablemente no sería capaz de notar la diferencia. Minami observó en silencio. Observando a Nijika y Hichi de puntillas, con las manos tras la espalda, irradiando calidez juvenil. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Y finalmente dijo. Entonces, este es el efecto de coleccionar corazones de amor. Ah, Minami-kun sigue siendo tan inteligente como siempre. La coleta lateral dorada se balanceó ligeramente, pero, como por arte de magia, se transformó en un largo cabello gris. Sus intensos ojos rojos perdieron su brillo, adquiriendo una mirada fría e intelectual. Ahora, utilizando la apariencia de Ryo Futaba, la simuladora ajustó tranquilamente sus gafas y respondió en un tono tranquilo y analítico. Cada una de tus simulaciones, Minami-kun, me ayudaba eficazmente a recopilar datos, cada una aportando una pieza para recrearlos. Mientras hablaba, levantó un solo dedo. Su apariencia cambió nuevamente, esta vez a Ken Shinjo, con cabello corto de color morado pastel. Ella se rió. Una vez que logras un final feliz con alguien, puedo guardar una simulación completa de esa persona, con todo sobre ella, y coleccionar corazones de amor. Esencialmente me da su personalidad y todo el amor que siente por ti. Ella hizo una pausa. Luego añadió. Es como una computadora, memoria, movimiento, voz, apariencia, esos son los componentes del hardware. Geart in Love, es como instalar un sistema operativo que hace que el hardware funcione. En este punto, Minami entendió perfectamente lo que decía el simulador. Era exactamente como una computadora. No importaba lo bueno que fuera el hardware, se necesitaba un sistema operativo funcional para que todo funcionara. Los datos de simulación incluían CPU, memoria, fuente de alimentación, GPU. Y Geart in Love fue el sistema operativo que le dio vida. Ambos eran esenciales. Complementarios. Inseparables. No es de extrañar que el simulador haya logrado recrear a personajes como Itori Goto o Rayo Yamada de forma tan convincente. Porque, en cierto modo, utilizando los datos de simulación y el proyecto, Corazón Apasionado, el simulador era prácticamente otra versión de Itori Goto. Por Rayo Yamada. Al darse cuenta de esto, Minami respiró profundamente. Luego giró la cabeza. Con voz firme, sin alegría ni tristeza, Minami preguntó. ¿El mundo que acabo de experimentar era real? Sí. Independientemente de lo que realmente fuera el simulador. Lo que necesitaba saber ahora era si el mundo en el que acababa de entrar era real o no. Mientras quieras que sea así, Minami-kun, puede ser real. Y entonces llegó la voz suave y reconfortante de Satou Matsusaka. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la oscuridad bajo los pies de Minami comenzó a ondularse como la superficie de un lago, y dentro de ese lago se sucedieron escenas una tras otra. Itori Goto salía del jardín de infantes con su hija Miyuki, a punto de llamar a Minami para que viniera a recogerlas. En otro lugar, Chisato y Takina todavía estaban poniendo la mesa, mirando de vez en cuando discretamente a Minami, que se había quedado dormida en un banco. Sintiéndose mejor, Nijika se apoyó en la cabecera de la cama, hojeando el álbum de fotos de la familia Souji. Una suave sonrisa iluminó su rostro delicado y sereno mientras contemplaba las cálidas y alegres fotografías. Rayo estaba intentando suavemente hacer que Yuna se durmiera, aunque la pequeña niña claramente no estaba lista para una siesta. Las escenas han cambiado. Ahora la vista se ha desplazado de la propiedad de Souji a otros lugares. Ryo estaba en su laboratorio, exhausta y desplomada en una silla de oficina, pero con solo pensar en la reunión familiar de esa noche, una chispa de energía regresó a sus ojos y volvió a analizar los datos en su pantalla. Aken estaba ocupada con su último proyecto Tokusatsu, coordinando el diseño del escenario y contactando a los actores. Satou estaba en un evento de autógrafos, mirando impotente la larga fila de fanáticos y suplicándole ayuda a Akita. Y además de ellos, otros continuaron viviendo sus vidas en este mundo. Kurumi, Mika y Mizuki de Licorreco estaban ocupados administrando su cafetería. Los padres de Yamada y Goto compartieron consejos sobre cómo cuidar a sus nietos. Los padres de Futaba, aunque todavía estaban en el extranjero, parecían estar planeando regresar a casa para el año nuevo esta vez. Matsusaka Sayuri, bajo el cuidado de Satou, se había mudado a la casa de Souji. Y tantos otros aparecieron en breves destellos. Entre ellos, Minami vio a su propia familia. Vio a sus hermanas, Naomi y Yuko, con sonrisas alegres y satisfechas. Vio a los padres de Aken, llorando, pidiéndole disculpas por el dolor que le habían causado. Él vio tantas cosas que nunca habían sucedido en el mundo real. Tantos momentos casi perfectos. Este es un mundo perfecto, Minami-kun. La voz cambió de nuevo, ahora era la voz de Ikuyo Kita. Todo lo que no lograste en el otro mundo, los arrepentimientos que aún cargas, en este mundo, todo se ha resuelto. Sí. Ni siquiera Minami pudo negar lo que había dicho el simulador. El mundo ante ella era perfecto. Tan perfecto, de hecho, que incluso la madre de Seika y Nijika, quien en la vida real había muerto en un accidente automovilístico hacía más de una década, quedó impresionada. En este mundo, la vida le había sido concedida una vez más. Aquí nunca ocurrieron accidentes. Llegó sana y salva a la sala de conciertos, donde vio la actuación de Seika junto a Nijika, reuniendo a las dos hermanas distanciadas. Seika y Nijika, criados con amor por su madre, crecieron sanos y fuertes. No me arrepiento. Impecable. En este mundo, todos habían encontrado las cosas que más deseaban en la vida real.
Pero, este mundo aún no es real. Minami negó con la cabeza. Por las palabras del simulador, ya podía saberlo. Este mundo, en su esencia, era todavía una creación del simulador. Pero a diferencia de las simulaciones anteriores, esta era tan realista que era casi indistinguible de la realidad misma. ¿Y si no es real? El simulador, ahora con el rostro de Sato Matsusaka, no dudó en admitir la verdad. Mientras Minami-senpai esté dispuesta a quedarse en este mundo, para ti, será real. Nadie puede negarlo. Entonces déjame preguntarte algo. Minami giró la cabeza. ¿Por qué deseas tanto que me quede en este mundo? Podía sentirlo claramente, el simulador esperaba firmemente que decidiera quedarse. Crear un mundo perfecto y despreocupado donde el anfitrión sea feliz es el objetivo final del simulador de amor. Ella respondió simplemente. Esa es la razón por la que fui creado. Desde el principio, el único objetivo del simulador de relaciones fue construir un mundo completo, perfecto y feliz para sus usuarios. Por ello, la empresa buscaba constantemente mejores resultados con cada simulación. Pero, nunca interferiré en tus decisiones. La cara del simulador cambió una vez más, volviendo a la apariencia de Rayo Yamada. Su voz era tranquila. Como en todas las simulaciones y en todos los finales, la decisión siempre fue tuya. No voy a decidir nada por ti. Sí. Aunque ahora poseía las personalidades, apariencias y comportamientos de todas las chicas. El simulador siguió siendo un simulador. No tenía personalidad propia ni deseos egoístas. La personalidad que mostraba ahora era simplemente un reflejo construido basado en los corazones de amor y datos simulados de Rayo Yamada y los demás. Es por eso. Ella nunca interferiría en las decisiones de Minami Soji como su anfitriona. Esta es tu libertad, Minami. Ella habló con calma. Fue su elección. Delante de él había dos caminos. Una opción, permanecer en este mundo, viviendo una vida feliz y perfecta. No hay necesidad de luchar por dinero ni por sobrevivir. No hay necesidad de desperdiciar energía coordinando a las chicas o convenciendo a sus familias. Sin dificultades, sin sufrimiento. Todo iría bien. 2. Regresar al mundo exterior. Un futuro lleno de incertidumbres, como todas aquellas simulaciones pasadas, en las que tuvimos que tomar decisiones sin garantías. Si pudiera lograr un final perfecto y feliz como en las simulaciones. Ni siquiera Minami, con toda su experiencia, estaba seguro. Todo lo que existía allá afuera era fugaz e impredecible. Él permaneció en silencio. Y entonces, el simulador habló una vez más, en tono sereno. Honestamente, creo que todas tus preocupaciones son innecesarias, Minami. Parpadeó con sus ojos ámbar, idénticos a los de Rayo Yamada, y continuó. Alguien tan inteligente como tú debería ser capaz de sopesar los pros y los contras fácilmente, así que ¿por qué dudar en un momento como este? Ella meneó la cabeza ligeramente. Renunciar a la felicidad garantizada de este mundo, a esta vida perfecta, solo para regresar a una realidad llena de incógnitas e imperfecciones, es, en sí mismo, irracional. Es irracional, admitió Minami sin dudarlo, asintiendo con la cabeza. Pero, justo cuando el simulador parecía que iba a continuar, Minami lo interrumpió. Esa lógica solo se aplica, si no hubiera construido relaciones, me hubiera enamorado de Itori, Rayo, Nijika, Chisato, y los demás. Minami sonrió, sacudiendo la cabeza. Él era humano. Tenía pensamientos egoístas. Tenía emociones. Tenía autocontrol, pero no hasta el punto de ser inmune a la tentación. Tal como había dicho cuando recibió por primera vez el simulador, su objetivo era estudiar mucho, ingresar a una buena universidad, iniciar un negocio. Tener una vida tranquila y casarse con una mujer que pudiera cumplir todos sus deseos. Y en este mundo había logrado todo eso, incluso mejor de lo que jamás había imaginado. Si no hubiera experimentado todas esas simulaciones, probablemente habría elegido este mundo. Minami se agachó. Pasó suavemente sus dedos por la superficie debajo de él, donde aquellas imágenes felices se reflejaban como cuadros alegres. Sí. Si no hubiera pasado por tanto en el mundo real, probablemente habría elegido este mundo perfecto. Pero, es precisamente porque he pasado por todo eso, que ahora entiendo que estas son las cosas que más me importan. Su voz ahora estaba tranquila. Todos ellos también existen en este mundo, dijo el simulador. Pero las versiones de ellos que existen aquí, aún no son reales. Minami negó con la cabeza, firme en sus convicciones. Cuando una mentira se vuelve tan real, ¿sigue siendo una mentira? La simuladora bajó la cabeza y observó a las chicas, Itori, Rayo y las demás en este mundo. Su voz permaneció suave. Tienen la misma personalidad, rasgos de personalidad, gestos. No estaría mal decir que son reales. No lo niego. Minami asintió. Después de pasar tiempo con Rayo, Nijika, Chisato y Takina de este mundo, él lo confirmó. Eran exactamente iguales a sus homólogos de la vida real. Sus acciones, sus personalidades, sobre todo, la forma en que realmente lo amaban. Todo eso fue real. Sin embargo, aunque sean reales, todavía no son la Itori de mi mundo, ni las chicas que he conocido. Minami finalmente habló. No dijo mucho más. Pero no había ninguna vacilación en su tono de voz. Incluso Simia Leitar-chan se quedó en silencio. ¿Qué piensas hacer?, preguntó suavemente. Aunque no son personas que conozco, sus sentimientos hacia mí son genuinos. Minami suspiró suavemente. Quiero despedirme de ellos como es debido. Sí. Las chicas nacidas de los 9 corazones de amor en este mundo realmente lo amaban. Entonces, incluso si no fueran los verdaderos Itori Goto y los demás. Minami no podía simplemente desaparecer sin decir una palabra. Una brisa dispersó las nubes que se alejaban. La luz dorada del sol bañaba lentamente el suelo. Después de terminar de limpiar la parrilla al aire libre, Chisato y Takina Soji dejaron lo que estaban haciendo.
Su mirada se volvió hacia su marido, que estaba reclinado en un mullido sillón, con los ojos medio cerrados, aparentemente dormitando. Vestido con una camisa ligera de primavera, durmiendo en el patio, su rostro parecía especialmente hermoso. Rasgos faciales llamativos, ojos profundos y cejas elegantes, todo esto junto le da un aire indescriptible de encanto refinado. Mirándolo de esta manera, la paz que existía en los corazones de Chisato y Takina se despertó inesperadamente. Intercambiaron una mirada. Como si hubieran llegado a un acuerdo tácito. Ambos se inclinaron hacia adelante lentamente. Al mismo tiempo, dos manos delicadas se extendieron suavemente desde cada lado. Al parecer, pretendían hacerle alguna travesura a su marido mientras dormía. Pero en el siguiente instante, quebrar. Aquellas delicadas manos fueron captadas en pleno movimiento por el marido, que de repente abrió los ojos. Al mismo tiempo, esbozó una sonrisa provocativa con la comisura de los labios. Me lo llevo. Después de vivir con Minami durante tantos años, Chisato y Takina entendieron inmediatamente lo que significaba esa sonrisa. Lo que les esperaba a continuación serían, sin duda, sus incesantes provocaciones y bromas. Después de todo, ser atrapado con las manos en la masa intentando meterse con él. Se lo merecían. Ambos cerraron los ojos. Preparándose como prisioneros ante su destino, esperan el próximo movimiento de Minami. Sin embargo, pasó el tiempo. Y las travesuras juguetonas que esperaban de Minami nunca sucedieron. Eso solo hizo que Chisato y Takina instintivamente abrieran los ojos nuevamente. Lo que vieron les sorprendió. El hombre que había estado descansando en la silla hace unos momentos. Yo ya estaba de pie. Sin que ellos se dieran cuenta, se levantó en silencio. Y ahora se alejaba lentamente. Sus pasos eran tranquilos. Pero firme. Resuelto. Sin dudarlo. Viendo su figura alejarse en la distancia. Chisato no pudo contenerse y exclamó. Minami-kun. Los pasos de Minami vacilaron por un instante. Se giró ligeramente para mirar atrás. ¿A dónde vas? Tengo algo que hacer. Saldré un momento. Minami respondió con calma. ¿Deberíamos guardarte la cena para esta noche? Takina le gritó. No hay necesidad. Minami respondió. Minami se dio la vuelta y siguió caminando. Su ritmo todavía era lento, pero decidido. Por alguna razón, mientras veía su figura desaparecer en la distancia. Chisato y Takina sintieron algo que no podían expresar con palabras. Parecía que, una vez que se fue, tal vez nunca regresaría. Impulsada por un vago instinto, Chisato no pudo evitar exclamar. Minami-kun, ¿vas a volver? Minami Souji, quien siempre respondía a sus preguntas sin dudarlo. Esta vez no respondí. Él simplemente levantó la mano desde lejos y saludó. Ese gesto parecía una despedida. Y también como señal silenciosa. No me sigas. Chisato y Takina se detuvieron abruptamente, dudando en perseguirlo. Aunque no entendían a dónde iba ni qué pretendía hacer. Permanecieron inmóviles. Porque no importa la hora ni el lugar. Siempre respetaron las decisiones de Minami. Fuera del jardín de infancia, Hitori Goto, que acababa de recoger a su hija Miyuki, miró la hora en su reloj. Parecía un poco cansada después de la reunión de padres y maestros. Pero solo pensar en volver a verlo pronto. Devolvió algo de vitalidad a su rostro delicado y ligeramente cansado. Ella seguía mirando la carretera desde ambos lados, mirando la hora. Y luego. Bokchi. Una voz la llamó suavemente desde su lado. Ella saltó sorprendida. Girando la cabeza bruscamente. Para su sorpresa, su marido apareció silenciosamente detrás de ella. Minami. ¿Cómo llegaste aquí? Hitori se quedó atónito. Ella había estado observando cuidadosamente los caminos y no lo vio venir. Fue como si Minami simplemente hubiera aparecido de la nada. Simplemente no te diste cuenta. Llevo aquí un tiempo. Minami soltó una suave risita, luego extendió la mano y colocó a la pequeña Miyuki sobre sus hombros. El repentino gesto provocó que la hija dejara escapar un pequeño chillido de sorpresa, seguido de una risa, mientras el mundo giraba a su alrededor desde su nuevo punto de vista privilegiado. Minami. Hitori le dirigió una mirada juguetona. La malcrías demasiado. Es solo un paseo corto hasta casa, deja que use sus propios pies. Está todo bien, está todo bien. Vamos. Equilibrando a Miyuki con facilidad, Minami se rió y comenzó a caminar, charlando casualmente con Hitori. Al escuchar su tono de voz relajado, el amable y obediente Hitori ya no protestó. Ella simplemente murmuró un suave y lo siguió de cerca. La puesta de sol proyectaba lentamente su resplandor dorado sobre la calle. Proyectando la sombra larga y profunda de Minami. La línea divisoria entre el sueño y la realidad se vuelve borrosa. Mientras su marido y su hija se reían juntos delante de ella. Hitori de repente sintió. Como si ese momento, esa alegría, estuviera de alguna manera muy lejana. Ella no entendía por qué. Pero ese sentimiento la perturbó. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y agarró el dobladillo de la manga de Minami. Bokchi. La voz de Minami resonó, ligeramente sorprendida. Ah, lo siento. Estoy bien, Minami. Hitori bajó la cabeza, disculpándose por su acción repentina. Pero ella no soltó la manga de su camisa. Minami simplemente negó levemente con la cabeza, sonriendo, y no dijo nada más. Siguió caminando. La casa de la familia Souji no estaba lejos del jardín de infancia. Aproximadamente 10 minutos a pie. Pero para Hitori, esos 10 minutos pasaron en un abrir y cerrar de ojos hoy. Parecía que fue ayer cuando vino a recogerlos y ahora, los tres estaban parados en la puerta principal. Todavía cargando a Miyuki, quien ahora estaba dormida, Minami no tenía sus manos libres. Entonces Hitori dio un paso adelante, recogió las llaves y abrió la puerta.
Minami, la puerta está abierta, ¿verdad? Antes de que pudiera terminar la frase. Minami ya había entregado a Miyuki, que dormía plácidamente, en sus brazos. Minami. Hitori miró al niño en sus brazos. Luego volvió a mirar a Minami, que todavía estaba parada afuera. No estoy haciendo ningún movimiento para entrar. Lo siento, Hitori. Hay algo de lo que tengo que ocuparme, por mi cuenta. Algo que resolver. Hitori Goto miró a su marido, que sonreía suavemente frente a ella. Pero el extraño sentimiento en su corazón solo se intensificó. Ella quería desesperadamente decir, déjame ir contigo. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no pudo pronunciarlas en voz alta. Porque Minami había dicho, necesito lidiar con esto por mi cuenta. Entonces lo único que podía hacer ahora era. Entonces, que tengas un buen viaje, Minami-kun. MMM. Minami respondió con su habitual sonrisa cálida. En la puerta, Hitori se acercó y le dio un abrazo firme y sincero. Y luego. Ella permaneció de pie junto a la puerta, observando su figura desaparecer gradualmente en el sol poniente. Ella no lo detuvo. Ella no dijo nada más. Ella simplemente hizo lo que siempre hacía. Minami Souji, confiable. Confió en la elección que hizo. En ese mismo momento. Aken Shinjo estaba en el set de su proyecto Tokusatsu, ultimando los detalles del proceso de casting. Sus cejas estaban fruncidas. Ella no sabía por qué. Pero durante todo el día se sintió inquieta. Era un tipo extraño de tensión que la hacía sentir inusualmente incómoda, incluso en su entorno habitual. Frustrada, interrumpió los preparativos del set y fue a la azotea para refrescarse. Quería sentir la brisa, esperando que calmara sus nervios. Sacando las llaves de su bolsillo, abrió la puerta de la terraza. Mientras el dorado atardecer inundaba el cielo, ella apenas había dado 2 pasos. Cuando vio una silueta familiar que ya estaba allí parada. ¿Minami-kun? Su voz tenía un dejo de sorpresa. Aken se acercó. ¿Qué estás haciendo aquí? De hecho, le había dado a Minami una copia de la llave de la terraza del estudio. Pero no estaba previsto que viniera hoy. Y aunque lo fuera. Normalmente, primero se pondría en contacto con el equipo y luego se reuniría con ellos a través de los canales oficiales. ¿Por qué estaba allí ahora, de la nada? Pero en el momento en que lo vio levantar la mano y saludarla. Toda su confusión desapareció. Minami-kun. Ella corrió hacia él. El imponente director que reinaba supremo en los sets de filmación había desaparecido. De pie frente a Minami, con las mejillas ligeramente sonrojadas, estaba nadie menos que Aken Shinjo, la amorosa y devota esposa. Estaba cerca por casualidad, dijo Minami riendo. Y de repente, lo único que realmente quería era verte. Quizás fue el brillo del atardecer en sus ojos. Pero Aken no podía descifrar la expresión de su rostro. Ella simplemente asintió y bromeó suavemente. ¿En serio? A veces eres tan infantil, Minami-kun. Pensar que vendría corriendo solo porque la extrañaba. Esa fue una excusa infantil. Pero, al final no fue tan malo después de todo. Aken, ya frustrada por los contratiempos en el set de filmación, encontró algo de consuelo en la presencia de Minami. Con él allí, ella finalmente tenía a alguien en quien confiar y apoyarse. Ella comenzó a desahogarse sobre los recientes problemas en el set de filmación y su persistente sensación de malestar hoy. La montaña de preocupaciones pesaba muchísimo sobre ella, dejándola excepcionalmente agitada. Si eres tú, Aken, sé que manejarás todo perfectamente. Al observar a su angustiada esposa, Minami sonrió y extendió la mano suavemente, acariciando su cabeza. ¿Qué dices, Minami-kun? No soy una niña, ¿de acuerdo? Decir cosas así, es simplemente. Las mejillas de Aken se sonrojaron ante el gesto repentino y murmuró una protesta. Pero eso fue solo superficial. Porque en el instante en que Minami colocó su mano sobre su cabeza, el ligero puchero en sus labios se transformó en una sonrisa que no pudo ocultar. Permanecieron juntos en el tejado un rato más. Finalmente, Aken se soltó del abrazo de Minami y le guiñó un ojo juguetón. Minami-kun, tengo que bajar. El set aún espera a que termine de organizar las cosas. Ah, vale. Minami asintió con una suave sonrisa. Quizás fue solo su imaginación, pero Aken pensó que esa sonrisa, bajo el atardecer, parecía de alguna manera distante. Ella meneó la cabeza ligeramente. Entonces ella lo miró seriamente. Cuando termine esta escena, vuelvo enseguida, ¿vale? Espera un poco más, ¿vale? Esto podría ser difícil. Tengo algo más que hacer. Minami negó con la cabeza con una sonrisa, cepillando su cabello una vez más. Pero siempre te apoyaré, Aken. ¿Tú podrías? Escuchando tus palabras. Mirándolo sonreír. De repente, Aken sintió una profunda renuencia a volver a trabajar. Ella solo quería estar con él. Al lado de ese hombre. Su esposo. Pero no pudo. El proyecto Shinjo Tokusatsu no fue solo un sueño suyo. También era una esperanza que Minami había depositado en su corazón. Ella no podía renunciar a esto. Y el significado más profundo de las palabras de Minami dejó claro que no podría lograr que se quedara. Así como él siempre había estado detrás de ella. Ella quería, aunque fuera una vez, ser ella quien lo apoyara desde atrás. Lo entiendo, Minami-kun. Ella no dijo nada más. Ella simplemente apretó su mano con fuerza por un largo momento antes de darse la vuelta y caminar hacia la puerta de la terraza. Se dijo a sí misma que no debía mirar atrás. Pero, justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, no pudo resistir la tentación de echar una última mirada a través de la estrecha grieta. Y lo vi allí. De pie en el techo, mirando en silencio algo que ocurre a lo lejos, arriba. En otra parte. Kita, Satou y Ryo Souji estaban todos exhaustos. Se conocieron poco después del evento de firma de libros. En ese momento, Kita ayudó a Satou a acabar con el último abanico de la fila.
Los dos, arrastrando sus cuerpos exhaustos fuera del centro comercial, se tambalearon por la acera. Lo que no esperaban era que Ryo, que acababa de enviar los datos de su laboratorio desde un lugar cercano, se cruzara en su camino, a punto de llamar un auto para regresar a casa. Los tres, exhaustos hasta los huesos, decidieron sin dudarlo. Pasemos por el café cercano para hacer una pausa rápida. Solo una bebida caliente, un momento para respirar antes de volver a casa. Con eso resuelto, comenzaron a caminar juntos hacia el café. Pero cuanto más se acercaban, más distorsionado y tortuoso parecía el camino. Y entonces, de la nada, una densa niebla comenzó a extenderse a lo largo del camino que conducía al café, envolviendo lentamente la calle. ¿Qué carajo está pasando? Kita parpadeó y miró a su alrededor, sorprendida. La calle entera desapareció en la niebla blanca sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Los edificios de ambos lados habían desaparecido. Incluso las farolas han desaparecido. Solo el tenue resplandor del cartel del café parpadeaba delante. La escena era tan siniestra, tan irreal, que las tres mujeres quedaron paralizadas. Intercambiaron miradas, sin saber hacia dónde ir. Y luego, una voz firme resonó desde adelante, cerca del café. Ryo, Kita, Satou, aquí. Los tres instintivamente miraron hacia arriba. Y vi a Minami Souji de pie en la entrada del café, bañado por una suave luz dorada. Minami-kun. Aunque estaban un poco sorprendidos de por qué Minami Souji estaba en un lugar como ese. Las tres mujeres intercambiaron miradas y luego aceleraron el paso hacia él. Y cuanto más se acercaban, más sentían un calor indescriptible que los envolvía. En ese momento estaban parados justo frente a Minami. La fría humedad de la niebla circundante había desaparecido por completo. Sus cuerpos estaban calientes desde la cabeza hasta los pies. Y de pie frente a ellos. Minami los miró brevemente antes de sonreír. ¿Qué les pasó a ustedes tres? Se ven terribles. De hecho, Satou, Kita y Ryo no estaban en buenas condiciones. En cada uno de sus rostros se veían claros signos de agotamiento. A Kita todavía le iba relativamente bien. Después de todo, solo había ayudado a Satou a organizar la línea cuando llegó el momento de firmar el contrato. La persona verdaderamente agotada era Satou. Solo durante la firma de libros, debe haber firmado cientos de libros, su muñeca apenas podía moverse. Pero Ryo fue el más afectado. Ella no estaba simplemente cansada, tenía ojeras profundas y claramente marcadas en su rostro. Debió haber estado completamente agotada en los últimos días de investigación y plazos. Al verlos a los tres, tan exhaustos y apáticos, Minami no pudo evitar sentirse divertida y profundamente simpática al mismo tiempo. Suspiró y meneó la cabeza con impotencia. Termina tu café y luego los tres pueden irse a casa, ¿de acuerdo? Con esas palabras, de repente extendió su mano y les dio a cada uno de ellos un firme empujón hacia adelante. Sorprendidos por el gesto inesperado, los tres se dieron la vuelta. Entonces vieron a Minami parada sola en la densa niebla detrás de ellos, saludando suavemente. Y luego, disculpen señoras, su café está listo. De repente, la voz del camarero resonó en sus oídos. Y entonces, de repente, los tres abrieron los ojos. Se miraron el uno al otro, confundidos y con los ojos muy abiertos. Entonces Kita murmuró, incrédula. ¿Podría ser, que simplemente nos quedamos dormidos? Sí, creo que sí, asintió Satou lentamente. Parecía que estábamos soñando con Minami-kun. Pero, ni siquiera hemos hecho el pedido, ¿verdad? Ryo frunció el ceño, confundido. Ella no podía entender ese sueño. Los recordaba vagamente sentados en el café, demasiado exhaustos para mantenerse despiertos. Y de repente, se dieron cuenta de que sus cafés habían llegado, sin que nadie los hubiera pedido. Ah, sobre eso, dijo el camarero cercano con una sonrisa. Mientras los tres descansaban con los ojos cerrados, un joven de cabello oscuro se acercó, tomó su pedido, pagó y se fue en silencio. Añadió un cortés por favor, disfrútelo y se dio la vuelta para marcharse. Fue Minami-kun. Kita miró fijamente las tres tazas sobre la mesa, susurrando suavemente. Debe haber sido él, dijo uno de ellos. Ryo suspiró. Uf, ahí viene otra vez con esa historia misteriosa. Le voy a dar una buena lección cuando llegue a casa. Pero aún así, murmuró Satou, ese momento en que Minami-kun nos saludó al final, ¿qué crees que significó? Recordó la imagen final del sueño, Minami parada en la niebla, sonriendo y saludando. Aunque solo había sido un sueño, todo parecía muy real. Fue como si Minami realmente hubiera entrado en sus sueños y se hubiera despedido en silencio. Pensando en esto, las tres chicas intercambiaron miradas. Ninguno de ellos habló inmediatamente. En otro lugar, en la casa de Souji. Nijika, que estaba descansando en la cama, y Rayo, que estaba acostando a los niños y terminó dormitando, también se despertaron casi al mismo tiempo, parpadeando en silencio. Ambos se giraron lentamente para mirar el techo sobre ellos. Minami-kun. Susurraron al unísono. En el espacio mental simulado. El simulador miró a Minami, que había regresado y estaba de pie frente a ella una vez más, y preguntó. ¿Ves suficiente? Todo lo que había que hacer, ya se hizo, respondió Minami con calma. ¿De verdad no vas a reconsiderar la idea de quedarte? Parpadeó lentamente y volvió a hablar. Después de las despedidas, necesitas saberlo ahora. Estas chicas, Itori, Rayo, las demás, son tan reales como tú, tan llenas de amor verdadero. Quedarse aquí o regresar al mundo exterior, da igual. Yo sé eso. Minami asintió. Este mundo perfecto, construido a partir de corazones de amor y todos los datos de simulación acumulados. Las chicas que vivieron aquí, eran reales, por derecho propio. Podríamos decir que existieron en una línea temporal independiente y auténtica. Sin embargo, sus verdaderos yo, todavía están esperando que regrese a la realidad. La voz de Minami era firme. No dudó en sus palabras. Su decisión ya estaba tomada.
Ya entiendo. Comprendo. La simuladora Chan no dijo nada más. Como ya había dicho antes, no tenía derecho a interferir en las decisiones del anfitrión. Pero aún así, había una última cosa que necesitaba recordarle. Como dije antes. Si no puedes aceptar el mundo perfecto y feliz creado para ti por el simulador de amor, entonces el simulador de amor se desbloqueará una vez que hagas tu elección final. Sí. El simulador de amor existió únicamente para crear una realidad completa y paradisíaca para su usuario. Al rechazar este mundo, no cumplió su propósito original. Lo que significaba que tan pronto como Minami dejó ese espacio y regresó al mundo real, el simulador de amor quedaría desactivado y desconectado permanentemente. Lo entiendo. Minami asintió sin dudarlo. Pero, antes de eso, ¿puedo usar el resto de mis puntos de afecto primero? Minami miró los 4.500 puntos de atracción restantes en su interfaz y hizo una última pregunta. Con 4.500 puntos, podría canjearlos por 5 dosis completas de la píldora de recuperación universal. Sería un desperdicio no utilizarlos. Naturalmente, tuvo que preguntar. Minami-kun. El simulador con la cara de Ikuyo Kita suspiró suavemente. No esperaba que Minami intentara aprovecharse en el último minuto, incluso en un momento como este. Pero, mientras el simulador esté vinculado a ti, podrás canjear puntos por artículos. Cumpliendo con sus funciones de simuladora, respondió sin dudarlo. Así que por favor convierta los 4.500 puntos de afecto en píldoras de recuperación universal. Conversión completada. Tan pronto como Minami terminó de hablar, el simulador respondió rápidamente. Al mismo tiempo, Minami sintió el peso inconfundible de los nuevos objetos en su mano. Él asintió, mostrando satisfacción. Luego miró hacia arriba y se quedó mirando el simulador que tenía delante. En ese momento no hubo necesidad de más palabras. Él simplemente levantó la mano. Y él saludó. Adiós. Eso es probablemente lo que dijo sin hacer ruido. Entonces, asintió levemente en agradecimiento al simulador que flotaba en el aire frente a él. Sí. Gratitud. Independientemente de por qué el simulador se aferró a él, fue gracias a él que conoció, se enamoró y quedó encantado con esas 9 chicas. Solo eso. Él merecía su más sincero agradecimiento. Independientemente de si el simulador aceptó o no esta gratitud. Minami no lo sabía. Mientras se giraba y caminaba hacia el portal de luz que se desvanecía, miró hacia atrás una última vez. Allí donde había estado el simulador. Ahora había 9 chicas. Todos con las caras familiares de Rayo Yamada, Hitori Goto y los demás. Sus expresiones eran suaves, tímidas, cariñosas, radiantes. Cuando se dieron cuenta de que Minami estaba mirando, ellos simplemente sonrieron y levantaron sus manos. Ondulación. Sin habla. Sin gestos adicionales. Simplemente agitando sus manos. Como una despedida. O quizás, una bendición. Un tren bala Shinkansen atravesó las llanuras nevadas en su camino desde Tokio a la prefectura de Akita. Minami sintió como si hubiera estado soñando durante mucho, mucho tiempo. Y cuando finalmente despertó, lo que vio fueron las caras preocupadas de varias chicas que lo sacudían suavemente. Chisato Nishikiji y Takina Inoue de Licorreco. Las 4 chicas de la banda. El trío de la escuela secundaria Suka. Y aún más atrás, apretados en el estrecho pasillo. ¿Tuviste una pesadilla, Minami-kun? Murmurabas algo mientras dormías hace un rato. No pudimos entender lo que decías. Una voz preocupada gritó. Era Nijika Ichiji, inclinándose para ver cómo estaba. Sí. El extraño comportamiento de Minami había asustado a todos. Se quedó dormido y comenzó a susurrar suavemente para sí mismo, sin dar ninguna explicación. No dormiste bien anoche, Minami. Hitori Goto se acercó y preguntó con preocupación. Y ella no era la única. Solo por la amable atención que la rodeaba, Minami podía sentir la calidez de sus miradas. No. No es nada, en realidad. Minami Souji sonrió y negó con la cabeza, desestimando las preocupaciones de las chicas. Luego se sentó junto a la ventana, contemplando el paisaje invernal, mirando el horizonte durante un largo rato antes de murmurar suavemente para sí mismo. Fue solo un sueño que parecía muy lejano. Desafortunadamente, fue solo un sueño, continuó. Chisato Nishikiji tomó la mano de Minami Souji, honestamente, cálmate. Minami-kun, ¿no estamos a punto de conocer a tus padres y hermanas mayores? Ella dijo esto con una sonrisa alegre. Esa sonrisa pareció derretir el frío del invierno. Minami Souji no pudo evitar mirarlo por un momento, un poco aturdido. Instintivamente, giró la cabeza para mirar a las otras chicas. Goto Hitori, avergonzada por las atrevidas palabras de Chisato Nishikiji, no podía mantener los ojos abiertos. Yamada Rayo tenía una expresión casual e indiferente. Aken Shinjo, Ikuyo Kita y Nijika Ichichi ya estaban discutiendo qué regalos dar después de conocer a la familia de Minami Souji. Satou Matsusaka y Futaba Ryo simplemente lo miraron en silencio. Inoue Takina no dijo nada, pero le entregó un par de guantes calientes. Sí. Exactamente como dijo Chisato Nishikiji. Fue solo un sueño. Ese sueño había terminado. Entonces, hemos llegado a la estación de Akita. Estación de Akita. Con el sonido del tren deteniéndose, bajo la mirada de todas las chicas. Minami Souji se levantó y les extendió la mano. Vamos. MMM. Una mano lo agarró. Con 9 personas apiñadas a su alrededor, Minami Souji no pudo identificar qué mano lo había agarrado al final. Pero eso ya no importaba. Porque, aunque este era el final del viaje en tren, fue solo el comienzo de su viaje con ellos. El viaje hacia el amor con ellos comienza ahora, sin fin. Y esto nunca se detendrá. Fin. Fin del video.